Al momento en que esta muchacha enfrenta a nuestro paladín, Aziz comprende que la auténtica fuerza de Turan no reside en su vigor natural, sino más bien en su extraordinaria habilidad para incorporar X. El asombro se apoderó completamente de Maisa, pero Turan todavía no había terminado su presentación. Sin perder un instante, haciendo gala de su habilidad natural con la respetada líder, agotada por completo, perdió el conocimiento frente a sus acompañantes. Sin embargo, en una época pasada, hace 8 años, para su desconcierto, en vez de un gesto de aprobación, su madre le hizo una seria advertencia, instándola a interrumpir la labor que llevaba a cabo. En ese preciso momento, ella le subraya la necesidad de ser discreto con sus dones frente a los demás, y Turan, con gran curiosidad, le pregunta a su madre el motivo de esa limitación. Sin embargo, la nobleza y los campeones sagrados presentan claras disparidades. Los de Abolengo, a modo de ilustración, trazan sus raíces hasta los ancestros Freyans. Ella le informa que en las tierras que rodean el caserío residen figuras de gran renombre, con una actitud egoísta, que imponen a los vigilantes un modo de subs. A decir verdad, no estaba en mis planes descender por el sendero inclinado en dirección a la aldea. Mientras tanto, en la pequeña comunidad, un par de jóvenes en particular, conforme a Robus, aquellos que cultivan las artes místicas ostentan la posición más preeminente en la organización social, orientando a las personas desde su sitial de privilegio. Justo en ese momento le comunicó al venerable hombre sobre la aparición de una entidad formidable que se había mostrado hacía poco tiempo. Robus corroboró la historia precisando que no obstante, Robus les infunde calma, haciéndoles saber que la autoridad del lugar ya se ha dirigido hacia la metrópoli con la intención de solicitar la asistencia de un hechicero. Se procura establecer si Turan, el encargado de los animales en la loma, tiene conocimiento de este evento. Paralelamente, Turan disfrutaba apaciblemente de la serenidad. Turan toma una profunda inspiración de conformidad, notando que su destreza para expresar pensamientos claros se verá comprometida si el entorno no se modifica. Justo en ese instante, Robus irrumpe. Robus está desconcertado por la distancia que le muestran y les inquiere si persiste algún malestar por lo acontecido tiempo atrás. Evidentemente, el origen. Turan puso en claro que no desearía separar los bienes de su progenitora. Por otra parte, le comunicó al hombre de edad que el lazo que los une carece de la. El respetado anciano por fin desvela la razón de su presencia, poniendo al tanto a Turan acerca de la presencia que ha surgido recientemente. Detalla su colosal magnitud y la amenaza. Rabus admira el coraje extraordinario de Turan, aunque ignora el origen de esa osadía. Con todo, le hace saber que la máxima autoridad del lugar ya se ha. Las palabras que Rabus escuchó le generaron una profunda desazón. A pesar de ello, Turan le aconsejó apartarse, pues su rol en aquel momento había llegado a. La influencia que los guías de lo místico ejercen sobre la comunidad humana es tan esencial como la que las monumentales entidades manifiestan en el ámbito de los seres fantásticos. Transcurridos unos momentos, Turan detectó una emanación inusual e intensa que le hizo saber que un acontecimiento extraordinario había tenido lugar. Aquello lo llevó a rastrear su origen. Al observar su entorno, Turan revelaba una actitud serena e imparcial. Estableció que el anciano no había sido víctima de una criatura salvaje cualquiera. Un aura de gran poder lo envuelve, su contorno se alza con proporciones impresionantes y su semblante genera una gran prudencia. Se rumorea que estas criaturas disponen. Le aclara al jovencito que el mago no sucumbirá ante la bestia, dado que posee la facultad de someterla mediante una simple conjuración. En este momento, Turan se encontró sin palabras al percatarse de que su estrategia inicial había fallado, y mientras su mente buscaba una solución, la criatura se lanzó sobre él. Con admirable agilidad, Turan retrocedió para eludir el embate de la criatura. Acto seguido se propuso encarar el desafío con total esmero. Mientras el orbe avanza hacia la criatura, Turan le da una orden extra para que gane mayor velocidad. Al tiempo que el objeto se acerca al ente de. Con una fuerza inmensa e inaudita, el peñasco impactó a la criatura de forma sorprendentemente precisa, modificando su curso en el instante previo a que consiguiera Rip. A la mañana siguiente, Turan se encuentra con una visita inesperada, un grupo de vecinos visiblemente molestos. Tocan a su puerta con impaciencia, pidiéndole con. Se asegura que Turan afectó a Rabus y lo dejó vulnerable ante las criaturas feroces. Turan, con una actitud sosegada, explica que no le sorprende que busquen responsable. Esto enfurece al tipo y le lanza un puñetazo a Turan, pero él esquiva el ataque fácilmente. Turan luego lanza un contraataque, dándole un cabezazo al tipo, haciendo que su nariz sangre a chorros. En el fondo, Turan está complacido de tener magia porque hace que todo sea muy conveniente.
Esto es porque si desea algo, sucede a costa de maná. Uno de los atacantes se abalanza sobre Turan para golpearlo con un palo, pero Turan susurra sutilmente que se caiga. Su deseo se cumple y el tipo tropieza antes de llegar a Turan. Turan sigue jugando con los demás, pues no necesita hacer algo serio para derribarlos, solo planea manejarlos lo suficiente para que no mueran. Turan pronto le quita el palo a un tipo y lo golpea en la cara, usándolo como escudo para recibir los golpes de los otros. Al final Turan los derrota fácilmente a todos, ocultando que es un mago. Después de golpearlos, Turan los regaña, diciéndoles que debieron usar la misma fuerza que usaron para pelear con él en organizar el funeral de Rabus. Tras golpear a los hombres, Turan les pregunta a las mujeres si también están allí para pelear, pero ellas levantan las manos, diciéndole que no quieren problemas y que solo están allí para saludarlo. A Turan no le importa, ya que no tienen el valor de pelear como los hombres, y les dice a las mujeres que arrastren a los hombres montaña abajo. Cuando Turan regresa a su casa, sabe que el asunto no terminará allí, porque aún usarán esto para estafarlo cuando vaya al pueblo a comerciar. Sin embargo, no le importa, pues puede golpearlos hasta conseguir un trato justo. Turan cree que ningún alborotador volverá a molestarlo, pues ya les dio una buena paliza. No ha terminado de decir esto cuando escucha un golpe en la puerta, y la abre con enojo preguntando quién es. Para su sorpresa, el tipo frente a la puerta no se parece a ninguno de los aldeanos. Turan le pregunta quién es, y el hombre responde que solo quería un favor sobre sus viajes, pero parece que encontró a Turan en un momento inoportuno. Turan se disculpa por su rudeza, diciendo que tuvo visitas no invitadas antes. En el fondo, Turan ni siquiera sabe si respondió bien, pues no habla con los aldeanos, aunque su madre siempre le enseñó modales. Intentando mejorar las cosas, Turan le dice al extraño que puede pasar si busca una posada. Poco después, Turan prepara lo que solo puede considerarse un festín para él. Mientras comen, conversan, y Turan le hace saber que no habla mucho con los aldeanos porque nació y creció en la colina. De hecho, ha vivido como pastor toda su vida, y le dice al extraño que es raro que el pueblo reciba turistas. Sorprendentemente, el tipo lo elogia, diciéndole que tiene buenos modales para alguien que creció solo como pastor. Turan revela que aprendió de su madre, pero menciona que ella ya falleció por una enfermedad. El extraño hace la señal de la cruz, asegurándole a Turan que su madre está en el cielo por criar un buen hijo. Después de hablar, los dos pasan a una conversación normal, y Turan le pregunta qué lo trae hasta ese pueblo rural. El extraño menciona que tiene un contrato porque alguien le pidió que se encargara de un monstruo en el pueblo, revelando que es un mago. Turan se sorprende al escuchar esto, y se da cuenta de que el hombre es el mago Rabous del que hablaba. El mago le dice a Turan que tiene una pregunta, y Turan le hace saber que puede preguntar. El mago menciona que puede sentir un monstruo, pero no verlo, y es aún más extraño que Turan esté tan tranquilo con la situación, aunque sabe lo que pasó. El mago menciona que Turan es el objetivo ideal para el monstruo, pero no parece asustado. Le dice a Turan que en realidad parece muy valiente para un pastor que nunca ha salido del pueblo, y con voz tranquila y seria, le pregunta a Turan quién es. El mago suelta la bomba preguntándole si es un mago, y esto inmediatamente pone a Turan en modo de control de daños. En un flashback le había preguntado a su madre qué pasaría si alguien descubría que era un mago. Su madre le explicó que hay nobles malos, usando a pastores como ellos de analogía. Ella le dice que si los nobles son pastores como ellos, los caballeros son como los perros que los nobles tienen. Ella le dice que podrían quererlo como familia, pero también sacrificarlo si es necesario. Su madre le dice que no quiere esa vida para él, y reitera que nadie puede saber que es un mago, especialmente otros. Ella le hace saber que si se enteran, lo alejarán de ella y lo convertirán en su perro pastor para ser desechado en cualquier momento. Su madre le hace saber que para evitar que descubran que es un mago, podría tener que matar gente, y ahora Turan ya considera esa opción. El mago ve la expresión fría en el rostro de Turan y le pregunta por qué no responde. Antes de que Turan pueda matarlo, el mago disipa la tensión diciéndole que todo fue una broma, pero su expresión fría la arruinó. Turan se calma entonces, pues también está sorprendido, y se disculpa diciendo que no tiene buen sentido del humor. Sin embargo, el mago dice que él debería disculparse por haberlo puesto nervioso. Turan sonríe, diciéndole al mago que es la primera vez que escucha un chiste de mago, así que lo tomó por sorpresa. El mago le recuerda a Turan que aún no se han presentado y revela que es Chorn, un vagabundo. Ambos se dan la mano. Turan también revela su identidad diciendo que cumplirá 18 ese año. Chorn menciona que él cumplirá 75. Turan se sorprende porque Jorn no aparenta su edad. Jorn revela que los magos envejecen más lento que la gente común y viven más.
Turan le pregunta cómo se volvió vagabundo. Bjorn menciona que, tras servir a la familia árabe por 60 años, simplemente se fue y decidió vagar sin asentarse en un lugar. Sin darse cuenta, Turan y Korn ya estaban en profundas conversaciones, sorprendiéndole lo cómodo que se sentía con un extraño. Al ver que se hacía tarde, Korn le dice a Turan que debe irse. Luego Korn pone una moneda de plata árabe en la mesa, diciéndole que es la más pura y que cubrirá el costo de la comida. Turan acepta la moneda con gratitud, deseándole suerte a Horn en su cacería. Horn le dice a Turan que no actúe como una despedida, pues podría volver a gorronear unas cuantas veces. A la mañana siguiente, Turan va al campo a reunir sus ovejas y se ve más animado que nunca. Es comprensible, ya que es la primera vez que conoce a un mago y tiene una conversación tan agradable y cómoda. Turan admite que Horn tenía más humor que cualquier adulto que haya conocido. La noche anterior, Horn regresó con una presa que había cazado y Turan concluyó que es una buena persona. Para Turan, los caballeros siempre fueron perros de caza sin emociones, usados por nobles arrogantes. Turan no sabe cómo decirle a Bjorn que ya no hay monstruos en la colina. Esa noche, Bjorn investiga el bosque y nota rastros de una batalla, pero no siente la presencia de un monstruo. Nota la piedra convenientemente incrustada en un árbol junto a otros talados, preguntándose si el monstruo ya fue derrotado. A la vez, siente curiosidad por saber quién cazó, pensando si el jefe de la aldea se lo encargó a otro mago. No obstante, cree que es un alivio, pues si alguien mató al monstruo, la zona ya es segura, que es lo más importante. De repente, percibe un olor extraño y al voltear, ve al monstruo leopardo que Turan derrotó, caminando hacia él. Sin embargo, las cosas se complican porque el monstruo se ha convertido en un espectro y que Bjorn se asusta, pues no esperaba algo así. Mientras intenta entender, el monstruo lo ataca, obligándolo a saltar hacia atrás. Al parecer, un monstruo se convierte en espectro si no se absorbe o dispersa el maná de su cadáver tras derrotarlo. Es conocimiento común entre magos, y él cree que todos deberían saberlo. El monstruo lo ataca de nuevo, pero Bjorn salta para esquivar el golpe. Confirma que quien lo derrotó es un mago, pero no entiende por qué lo dejó convertirse en espectro. Se pregunta si es un novato, pero no quiere creerlo, pues un novato no podría derrotar a un monstruo tan fuerte como el leopardo que tiene enfrente. Como no entiende por qué lo dejaron convertirse en espectro, Cachón concluye que debe destruirlo. Cachón conjura una flecha mágica y la dispara al monstruo, pero para su sorpresa, el ataque mágico es anulado. Horn se sorprende, pues esto significa que el maná del monstruo es más fuerte que el suyo. Antes de darse cuenta, el monstruo desaparece frente a él, dejándolo en pánico, sin saber qué más tiene planeado. De repente, el monstruo aparece detrás, lanzándole un poderoso tajo. Bjorn apenas esquiva el ataque, pero es herido. Se da cuenta de que se enfrenta a un monstruo que un simple caballero no puede. Concluye que se necesitaría ser un noble de bajo rango para tener una oportunidad. El sudor le corre por la cara de miedo, pues toparse con un monstruo así en una aldea remota era lo último que esperaba. Viendo lo peligrosa de la situación, Bjorn concluye que está acabado, pero no piensa morir solo, planea llevarse al monstruo con él. Empieza a concentrar todo su maná en la mano, planeando apuñalar al monstruo directamente en cuanto se abalance. Justo entonces el monstruo hace lo predicho y Bjorn salta hacia él, listo para sacrificarse y acabar con él. Justo antes de que el monstruo lo alcance, una poderosa explosión mágica aparece a la distancia y lo atraviesa, derrotándolo de un solo golpe. La expresión de Bjorn muestra lo aliviado que está, y en ese momento escucha una voz familiar detrás de él, preguntándole si está bien. Bjorn se voltea en shock, expresando su incredulidad de que Turan fuera un mago todo el tiempo. Turan lo confirma y Bjorn le pregunta por qué no se lo dijo. Turan se queda mudo. Bjorn reformula la pregunta pidiéndole que le diga por qué lo ayudó, ya que pudo haberse ido. Turan decide darle su razón y para saberla regresa a la noche anterior, cuando Bjorn volvió con un animal salvaje que había cazado. Turan le preguntó por qué se hacía el héroe si podía ganar mucho dinero con sus habilidades. Bjorn reveló que los aldeanos son lamentables porque viven en la frontera sin protección básica. Turan le recordó que no era su culpa, pero Cachón le hizo saber que era un mago que heredó el poder de un dios, por lo que creía que era su deber proteger a los plebeyos. Bjorn admitió que no todos los magos piensan como él, pues cada uno tiene sus propios pensamientos y forma de vivir. En el presente, Turan le dice a Bjorn que cada uno tiene su forma de vivir, como le dijo esa noche. De repente, el monstruo los ataca de nuevo, pero logran apartarse justo a tiempo. Bjorn le dice a Turan que no pueden con el monstruo, pues es uno contra el que no se puede luchar a menos que seas al menos un noble,
Turan le dice a Akchorn que se vaya y avise al jefe de la aldea para que evacúen, mientras él intenta contenerlo. En el fondo, a Akchorn le preocupa no tener oportunidad, pero no le queda más remedio que actuar. Justo entonces, Turan le dice que no se preocupe, pues si su último ataque impactó no hay nada que temer. Kjornan se asombra, ya que Turan dice que su ataque no fue con toda su fuerza. Esto deja a Kjorn en shock, pues Turan juega al mismo nivel que los nobles, o incluso más alto. Kjorn observa cómo Turan absorbe el maná del aire preparándose para un ataque devastador. Es entonces cuando Kjorn se da cuenta de que está frente a un mago con el poder de cambiar el mundo. Turan está dispuesto a darlo todo, pues también siente curiosidad por su límite. Con el maná desbordándose, logra reunir suficientes piedras para usarlas como proyectiles contra el espectro. Heijon le dice que no le permitirá luchar solo contra el espectro, pues por muy sobresaliente que sea su talento, el espectro es un oponente muy duro. Heijon cree que deben unir fuerzas, pero cambia de opinión al instante cuando Turan desata su primer ataque y ve lo letal que es. Se da cuenta de que solo estorbará, y lo único que puede hacer es hacer florecer el talento de Turan. El ataque de Turan deja una fuerza poderosa, pero al asentarse el polvo, el espectro sigue activo. Turan se sorprende y Kjorn le dice que no se puede matar a un espectro con ataques físicos. Turan le pregunta cómo matarlo sin ellos, y él responde que la única forma es con fuego o relámpagos. Turan sigue el consejo de Kjorn e intenta quemarlo, pero no funciona, y Kjorn le dice que lo hace mal. Que Kjorn no puede creer que Turan no conozca el sentido común básico de un mago, pues para aplicar su poder, el proceso correcto es un requisito. Empieza a darse cuenta de que Turan pudo haber matado al monstruo y lo dejó para convertirse en un espectro. El espectro sigue causando caos al intentar atrapar a Turan, pero Khorne finalmente entendió una verdad. Turan nunca ha absorbido maná. Khorne le dice a Turan que no encienda el fuego, sino que lo cree y luego lo dispare. Turan sigue la sugerencia y empieza a crear fuego en su palma. Aparentemente es normal que un mago cree fuego, pero controlarlo es problema, pues requiere entrenamiento especial. Sin embargo, queda en shock total cuando Turan conjura una bola de fuego sin dificultad. Turan luego desata el fuego sobre el espectro, aumentando la intensidad cuanto más lo toca. El espectro grita de dolor y Kjorn le dice que siga aumentando el maná en el fuego para que no se apague, pues debe quemar todo del espectro hasta el olvido. Turan mantiene la intensidad con calma hasta que el espectro se quema y es solo un esqueleto carbonizado, sorprendiendo a Kjorn porque ganaron contra un oponente difícil. Kjorn está asombrado de que un espectro que habría necesitado un noble fuera derrotado por un pastor de las montañas. Turan le pregunta a Kjorn si ya terminó y Kjorn le dice que absorba el maná primero si no quiere luchar contra otro espectro pronto. Turan le pregunta cómo hacerlo y Kjorn explica que debe imaginarse drenando algo dentro de él. Turan reconoce esto y extiende su mano para hacer lo que le dijeron. Justo entonces, el maná empieza a salir del cuerpo del monstruo y entra en su cuerpo. Kjorn le dice a Turan que sentirá placer y Turan admite que ni siquiera lo creyó al principio. Kjorn se ve obligado a preguntar si es su primera vez absorbiendo maná y Turan dice que sí. Resulta que después del primer despertar el maná crece lentamente con la edad y la mejor manera de crecer es matar monstruos o magos para absorber su maná. Sin embargo, es más impactante que esta fuera la primera absorción de maná de Turan y ya maneja la magia a tal nivel. Esto le dice a Kjorn que el potencial innato de Turan es diferente. De repente Khorne llama a Turan disculpándose por su rudeza y preguntándole a qué casa pertenece. Turan le dice a Khorne que se quite el brazo herido primero y Kjorn se sorprende. Regresan a la casa de Turan y tras limpiar el brazo y aplicarle un vendaje, Khorne se disculpa por haber estresado a Turan. Pero Turan le recuerda que ya le dijo incontables veces que no es de una casa importante, es solo un pastor que ni siquiera sabe quién es su padre. Kagorn le pregunta por qué alguien tan poderoso como él sería un pastor. Le asegura que no intenta menospreciarlo, pero le dice que no le queda para nada. Turan revela que fue petición de su madre, explicando que ella dijo que los nobles solo usan a los magos y los desechan. Al oír esto, le dice a Turan que su madre era sabia. Turan se sorprende porque esperaba que la llamara sobreprotectora, pero Khorne le reitera que su madre era sabia. Explica que los magos tienen gran poder, y esto inevitablemente trae conflicto. Hace algunos años hubo una gran guerra entre casas nobles, entre la casa Arabian a la que él servía y la gran casa Sahar. Revela que muchos perdieron la vida en esa guerra. De unos 3000 caballeros Arabian, más de 900 murieron. Desafortunadamente, todos los cercanos a Kjorn estuvieron entre las víctimas. Menciona a los que murieron en la guerra, incluyendo a su amada esposa e hijo. Kjorn revela que fue el único que quedó, por eso su madre tenía razón hasta cierto punto,
porque la vida de un caballero puede desvanecerse más fácil y sin sentido que la de un plebeyo. Sin embargo, le dice que su madre se equivocó en algo, y es en su aptitud. Turan está confundido, y Chorn explica que él es un caballero con habilidad promedio, pero Turan pudo derrotar a un monstruo que él no. Que Chorn le hace saber a Turan que su potencial es el de un noble, no el de un simple caballero. De hecho, le dice que su aptitud es de nivel superior. Turan le dice a Kon que su madre le dijo que su padre es un caballero, pero a estas alturas ya cree que es una mentira. Sin embargo, Kon le explica que hay niños peores que un caballero nacidos de nobles, mientras que también hay niños increíbles a nivel noble nacidos entre caballeros. Horn le dice a Turan que sería mejor si deja la colina, y cuando Turan le pregunta por qué, él responde que los humanos necesitan más nobles y caballeros. Aparentemente, los humanos aún no son el depredador alfa porque las otras razas expulsadas por los dioses siguen esperando una oportunidad para resurgir. En medio de esta potencial destrucción, los nobles solo siguen en guerra entre ellos. Hjorn le dice a Turan que es exactamente por eso que aún necesitan nobles fuertes y amables como él. Hjorn camina hacia la puerta y le pregunta a Turan si está satisfecho con vivir como pastor. Turan se toma un momento para pensarlo, y le pregunta a Hjorn qué podría ganar bajando de la montaña, y Hjorn responde que todo depende de lo que él quiera. Hjorn menciona que todo, desde la fama hasta la familia, es difícil de obtener pero queda a su imaginación. Mientras Hjorn sale de la casa, le dice a Turan que podría convertirse en un vagabundo como él, matando monstruos que amenazan a la gente, o en un explorador que se aventura en lo desconocido. De hecho, incluso puede ser adoptado por una casa y recorrer el camino del poder. Turan sigue a Hjorn y le dice que tiene razón, porque sería interesante para él ir al mundo en lugar de pastorear ovejas en la colina. Turan admite que por primera vez siente curiosidad por el mundo exterior. Por otro lado, Hjorn le dice que quizás ya esté planeando una expectativa no deseada, pero le asegura que lo apoyará con cada posibilidad que tenga. En ese momento, Hjorn le pregunta por su habilidad de linaje, pero Turan no tiene ni la menor idea de lo que significa. Hjorn se disculpa por soltarle esto así, porque había olvidado por completo que él no sabe nada de magia. Hjorn revela entonces que una habilidad de linaje es un rasgo que los nobles heredan de su ancestro, los Freyans. Le dice que la posesión de un linaje es lo que separa a un caballero de un noble. Hjorn le pregunta si hubo algún hechizo que le resultara inusualmente fácil y simple al usar magia, o si tiene una habilidad sobresaliente que no requiera el uso de magia. Turan revela que tiene buen olfato y que también es bastante bueno lanzando piedras. Hjorn le hace saber que su sentido del olfato puede considerarse una habilidad de linaje, y lanzar armas también es uno de los rasgos de la casa Arabian. Le dice que es un rasgo común, pero Hjorn le pide a Turan que le cuente más. Después de revelar todas sus habilidades, Turan nota que la expresión de Hjorn se ve diferente a la de antes. Turan le pregunta por qué, y Horn revela que finalmente ha descubierto a qué casa pertenece Turan, y Turan le pregunta cuál es. Con voz fría, revela que es una de las grandes casas, la casa Sahar, la que libró una guerra con la casa Arabian. En el momento en que Turan oye esto, entiende de inmediato el cambio repentino en la expresión de Horn. Turan no puede creer que sea de la misma casa que Hjorn odia tanto. Esto lo deja preguntándose qué podría decirle al hombre en ese momento. Piensa en disculparse, pero luego se da cuenta de que lo sucedido es resultado de las acciones de familiares que nunca ha conocido, lo que significa que son prácticamente extraños. Horn nota su expresión preocupada y le da un toque en el hombro, diciéndole que no se preocupe por lo que pasó, ya que él no participó en la guerra. Turan intenta decir algo, pero Horn le dice que es una situación de adultos. Le dice que si intentan lavar sangre con sangre, solo seguirán peleando para siempre. Turan le pregunta si no se arrepiente de haberle dicho que bajara la colina. Admite que si Turan busca poder, inevitablemente se unirá a la familia Sahar, pero le asegura que confía en su carácter. Turan no entiende, y Hjorn le dice que habla de la bondad en él, que lo impulsó a salvarlo del monstruo. Además, Turan reveló la identidad que ha ocultado toda su vida. Hjorn dice que existe la posibilidad de que si alguien como Turan llegara al poder en la familia Sahar, podría evitar que otra guerra terrible ocurra. Hjorn se da la vuelta para irse, diciéndole a Turan que no hay necesidad de pensar demasiado, ya que Turan ni siquiera ha decidido si unirse a la familia Sahar o no. Turan lo detiene, diciéndole que sus pensamientos están claros y que le gustaría bajar la montaña. Hjorn lo felicita, diciendo que tomó la decisión correcta, pero Turan le dice que no irá de inmediato, y le hace saber que bajará una vez que la herida de Hjorn sane. Hjorn se sorprende al oír esto y admite que Turan es una buena persona. Más tarde Hjorn se sienta para explicarle a Turan lo básico de todo, diciéndole que para usar magia
necesita maná, por eso se le conoce como la clave de la omnipotencia. Le dice a Turan que no es un poder realmente omnipotente como el nombre implica, pero que para usar magia necesita maná que coincida con ella. Turan pregunta por el estándar del maná que coincide con la magia, y Kechon le informa que la dificultad de la magia está determinada por 3 factores. El primero es el linaje, el segundo es la afinidad y el tercero es la causalidad. El primero, el linaje, está determinado por el linaje con el que nació, y esto aplica a la mayoría de los nobles que no son caballeros. Pone un ejemplo diciendo que sería difícil para Turan curar sus heridas con magia porque no es del linaje Ravista del Sur, que puede hacer algo así sin entrenamiento. En cuanto al segundo, la afinidad, que Jorn dice que se considera más o menos familiaridad. Este es el concepto de que un mago puede realizar fácilmente tareas que prefiere o a las que está acostumbrado. Un ejemplo es cómo hizo una bola de fuego como si lanzara una roca, y Turan lo confirma, diciendo que si hubiera hecho llamas, quizás no habría logrado la velocidad o la potencia. El último es la causalidad, pero confiesa que no la entiende del todo. Khorne le pregunta a Turan qué cree que pasaría si intentara matarlo directamente usando maná, y Turan responde que una luz brillaría en su cabeza y eso sería todo. Khorne le dice que este es el fenómeno exacto que ocurre por falta de causalidad. Puso su mano sobre una taza en la mesa, haciendo que el contenido burbujeara. Le hace saber que algo así sucede cuando no hay una causa apropiada para un resultado deseado, y cuando lo que se quiere lograr es excesivamente difícil. Turan responde que lo ha entendido, porque si quisiera matar a Kajorn, solo tiene que proporcionar una causa de muerte que parezca crear y disparar llamas, en lugar de gastar maná para desear su muerte. Turan sigue el mismo proceso encendiendo fuego en la taza, diciendo que sería más práctico matar a Kajorn así, porque crear y disparar fuego es más natural que encenderlo directamente. Kajorn se complace en cómo Turan explicó todo y le dice que podría haber sido profesor en lugar de mago. Turan le dice a Kajorn que puede controlar animales a su antojo, pero quiere saber por qué las bestias mágicas necesitan causalidad. Jorn le dice que esto se debe a su maná, y los dos continúan una larga y aburrida conversación sobre cómo funciona la magia. Al final, Jorn le dice a Turan que el linaje Sahar también tiene magia especial, que implica ser hábil en sigilo y rastreo. Sugiere que Turan lo pruebe, y él acepta. Turan desea no ser visto, y para sorpresa de Jorn, lo logra. Turan se vuelve visible de nuevo, y un preocupado Jorn le dice que hacía tiempo que no lo veía, admitiendo que es una habilidad aterradora. Le dice a Turan que esta fue la habilidad que los caballeros Arabian más temieron durante la guerra. Sin embargo, Jorn le hace saber a Turan que no es invencible aunque parezca bastante poderosa. Jorn luego le dice a Turan que le enseñará más métodos de entrenamiento mágico, lo que obliga a Turan a preguntarle si no le está enseñando demasiado a un mago de una familia enemiga. Jorn le dice a Turan que lo curó y lo salvó, pero también le recordó que confía en su carácter. Más tarde, Turan baja al pueblo para informarles de su plan de vender las ovejas y marcharse. De hecho, ya ha empacado sus cosas, y el jefe del pueblo se asusta, preguntándole por qué tomaría tal decisión sin consultarlos primero. Turan simplemente le dice al hombre que busque un pastor, porque no cree que sea asunto de nadie lo que él haga con sus pertenencias. Sin embargo, les dice que compren las ovejas a un precio justo, porque si no las soltará todas y se irá. Turan dice que son libres de intentar capturar las ovejas después de esto, pero confía en que les costará mucho hacerlo. El jefe del pueblo está frustrado, pero sabe que Turan cumple su palabra y no tiene sentido irritarlo. El jefe de la aldea no tiene más remedio que pagar por las ovejas, diciéndole que haga lo que quiera. Después de esto, Jorn y Turan parten, pero Turan de repente recuerda que el aldeano aún le debe una compensación a Jorn, y Jorn le hace saber que no tiene intención de cobrar la tarifa porque Turan fue quien sometió a la bestia. Poco después llegan a una bifurcación en el camino, y Jorn le dice a Turan que aquí es donde se separan. Se disculpa por rechazar su oferta de viajar juntos, ya que se siente más cómodo solo. Turan le asegura que está bien, pero le agradece por todo. Con esto, los dos se despiden, y Turan le dice que espera que se vuelvan a encontrar con sonrisas. Mientras Jorn desaparece en la distancia, Turan finalmente se da cuenta del profundo deseo que siempre tuvo por una figura paterna. Turan continúa su viaje y al cruzar el desierto, ve a un grupo de gente extraña a lo lejos, preguntándose si son mercaderes. Turan decide acercarse para pedir indicaciones. El grupo inicialmente piensa que Turan intenta desafiarlos, pero él les dice que viaja solo y necesita indicaciones para la ciudad más cercana. El hombre del parche le dice que siga el camino por donde ellos vinieron, revelando que llegará a una ciudad llamada Murai. Turan se aparta, agradeciéndoles por la información.
Sin embargo, al irse el hombre lo detiene, diciéndole que no puede recibir la información gratis, debe darles algo a cambio. Antes de que Turan se dé cuenta, el grupo lo ha rodeado y están armados. Es entonces cuando comprende que son bandidos, y el hombre del parche le dice a Turan que está en un páramo donde a nadie le extrañaría que alguien muriera. Le pide a Turan que se quite sus pertenencias mientras son amables, pues matarlo les daría más estrés. Turan sorprende a los bandidos diciéndoles que, como son malos que matan gente, podría usarlos para practicar, y su sonrisa malvada les envía un escalofrío. Los bandidos se acercan creyendo que fanfarronea, pero con un movimiento de su mano Turan comanda el viento que los envía volando. Turan se sorprende al ver que puede crear un viento tan fuerte con poca mana. Los bandidos gimen en el suelo preguntándose qué los golpeó. Turan saca su calabaza de agua, la moldea en flechas y las usa para perforar el cuerpo de un bandido. Turan no se siente del todo satisfecho, cree que lanzar piedras es más fuerte y rápido. El líder bandido se da cuenta de que están perdidos y le ruega a Turan que los perdone. Le asegura que le darán lo que sea, pero mientras suplica, los otros intentan saltar sobre Turan por detrás. Justo cuando están por alcanzarlo, Turan golpea el suelo creando picos de arena que los empalan a todos, dejando al líder bandido en shock. Turan le dice que tiene una pregunta, y el tipo le asegura que responderá. Le preguntó por qué lo atacaron sin un plan, ya que como vieron pudo haber sido un mago. El líder bandido responde que Turan inclinó la cabeza incluso cuando le hablaban groseramente. También la inclinó al saludarlos, así que asumieron que era una persona común. Turan le agradece, diciéndole que lo que dijo le acaba de enseñar algo importante. El líder bandido aún pregunta si Turan le perdonaría la vida cuando ve la muerte acercarse. Antes de que Turan y Kjorn dejaran la montaña, Kjorn le dijo a Turan que nunca mostrara piedad a escoria como los bandidos, pues nunca dudan en dañar a otros. Turan comprende que no puede perdonarlos, ya que una vida perdonada por piedad podría dañar a 10 personas buenas. Turan se prepara para irse y toma el mismo camino de los bandidos. Sin embargo, a medida que avanza, Turan se da cuenta de que acaba de matar gente. Aunque sintió algo de culpa, sabía que no podía perdonarlos porque Kjorn le advirtió explícitamente que no lo hiciera. Tras caminar por el páramo y pensar en las enseñanzas de Gjorn, Turan finalmente se encuentra en un mundo nuevo. Puede ver desde arriba la pequeña ciudad de Mirai y al entrar queda asombrado por la multitud, es su primera vez viendo tanta gente. Turan está atónito porque la arquitectura es totalmente diferente a la de su aldea. Turan finalmente siente que ha llegado a una ciudad. Se acerca a un frutero y lo saluda. El hombre asume que Turan quiere comprar, pero Turan le dice que no es un cliente. Recuerda las palabras de Kjorn, buscar una posada al llegar a una ciudad. Turan le pide al hombre que le muestre el camino, pero el frutero lo ahuyenta, diciéndole que se pierda ya que no compra fruta. Turan se pregunta por qué es grosero, no sabe si debe comprar fruta antes de preguntar. Turan señala una manzana y pregunta el precio. El vendedor dice que son 2 dupet. Turan saca 2 monedas, lo que revela al vendedor que es un forastero. Aún así le dice que también puede pagar con otras monedas. Justo cuando va a pagar, Turan le pregunta dónde hay una posada. El hombre le dice que siga recto por la calle detrás de la tienda de capas y luego gire a la izquierda. Es el edificio de techo azul, la posada más grande de la ciudad. Siguiendo la descripción, Turan llega y es recibido por Lina, una empleada. Turan pregunta el precio por noche. La mujer responde 16 dupet. Turan acepta, pero le dice que hay algo más que le da curiosidad. Le pregunta si hay algún monstruo cerca con recompensa. Lina se confunde al principio, pero Turan pregunta por qué debe matar monstruos y absorber su maná. Además, cazar monstruos le daría buen dinero, según Kjorn. Turan nota que Lina no responde y le pregunta por qué. Ella responde que nada es gratis en el mundo. Después de contentarla, le dice que vaya al ayuntamiento, pero Turan no sabe qué es. Lina explica que allí se manejan asuntos públicos y los funcionarios son empleados del señor de la ciudad. Sin embargo, le dice que seguramente está cerrado por la hora. Le dice que vaya al ayuntamiento al día siguiente, allí encontrará recompensas por monstruos. Lina le pregunta si es cazador de monstruos, pero Turan no sabe qué significa. Lina explica que hay un dicho: si una persona común caza monstruos, se convierte en mago, y asume que Turan intenta hacerlo. Justo entonces, un sujeto extraño, Madan, un cazador de monstruos, aparece detrás de Turan diciéndole que lo que Lina dijo es un hecho, pues él lo vio con sus propios ojos. Parece que Lina y Madan se conocen y ella se sorprende de que siga vivo. Madan presume que ya le dijo que no morirá hasta ser mago. Turan siente curiosidad por lo que dijo Madan y le pide que cuente más. Madan explica que, como los magos se hacen fuertes matando monstruos, lo mismo aplica a una persona común que puede volverse mago.
Madan revela que él y su grupo cazan monstruos para ser magos. Turan pregunta emocionado si alguno ya es mago, pero Madan dice que no. Menciona que en la ciudad solo están el mago del señor y 3 bajo él. Como Turan dijo que caza monstruos, Madan lo regaña. Su equipo es muy pobre y ni siquiera tiene arma. Turan le dice que sí y saca su onda. Madan se impresiona de lo gastada que está, pues demuestra que Turan la usó mucho. Turan admite que sí es buena para disparar algo del tamaño de un huevo rápidamente. Madan le dice a Turan que puede cazar monstruos zorro o conejo con la onda. Madan menciona que quieren un tirador más y le pregunta si le interesa cazarlos. Turan, como era de esperar, rechaza la oferta, pero agradece la consideración. Esa noche, Turan se retira a su habitación pensando en lo caótico del día. Se pregunta qué pasará, pues no creía que dejaría la aldea. Turan juega con su magia cuando sus sentidos le dicen que hay alguien cerca. Se levanta y exige saber quién está afuera. Kjorn le había dicho que nunca bajara la guardia, ni en una posada, pues una ciudad no significa seguridad. Turan se prepara para un ataque mientras camina a la puerta para abrirla. Para su sorpresa, en la puerta está Lina, haciéndole preguntas tontas como si durmiera. Lina le dice que está allí para mantenerlo caliente, pues creyó que su habitación podría estar fría. Turan, confundido, le pregunta qué quiere decir. Lina se toca el pecho, revelando que es exactamente lo que escuchó, pero Turan sigue confundido. Lina le dice a Turan que está lista para hacer lo que él quiera por un poco de dinero. Turan le pregunta qué pasaría si no quiere nada. Lina agarra a Turan por los hombros, diciéndole que no mienta, pues lo sabe solo con verle la cara. La expresión de Turan se volvió fría de inmediato. Recordó que Kjorn le advirtió que no se involucrara con las reclusas, ya que la mayoría portaban enfermedades. Aunque los magos son resistentes, el problema es que podría transmitirla a otra mujer si no tenía cuidado. Que Kjorn le dijo que no dejara que su deseo lo atrapara en algo de lo que se arrepentiría. Turan termina rechazando a Lena y ella se va enojada. Empieza a darse cuenta de que vivir en las ciudades es complicado. Ya tuvo un encuentro con el frutero y ahora con Lena. Vuelve a su cama pensando en cómo le ponen precio a las cosas pequeñas, y eso le dice que las ciudades son muy frías. Mientras, uno de los hombres de Medan le pregunta por qué quiso reclutar a Turan, si no parece gran cosa. Uno incluso dice que Turan es un bocón y sería buen cebo para monstruos. Medan les dice a sus compañeros que Turan le recuerda a él mismo de joven. Al parecer, Medan estaba preocupado por el arma que Turan usa. Quiere que Turan se quede a su lado para que viva un poco más. Sus hombres no pueden creer lo bondadoso que es su jefe, y sin que ellos lo sepan, Turan puede oírlos desde su habitación. Él sonríe brevemente al oír esto, dándose cuenta de que la ciudad quizás no sea tan fría como pensaba. A la mañana siguiente, Turan va al salón donde encuentra a un funcionario grosero. Le dice que quiere cazar monstruos, pero la expresión y el silencio del hombre le recuerdan lo que Kjorn le dijo, que el mundo no sería amable con él. Turan le pregunta a Kjorn por qué el mundo no será amable, y Kjorn dice, no tiene razón para hacerlo. Le dice a Turan que la única forma de que la gente lo trate bien y con respeto es revelar que es un mago, porque eso hará que la gente común incline la cabeza. El funcionario le entrega un libro, diciéndole que lo mire antes de entregarlo. Turan se da cuenta de que es un monstruo cuervo, y el hombre le pide que traiga el cadáver si lo mata. Le dice que matar al monstruo y no absorber el maná lo convertirá en un espectro, pero Turan ya lo sabe. El funcionario le informa que la pena por esta ofensa es la ejecución. Turan le pregunta al funcionario si los caballeros no cazan monstruos, y el hombre responde que no tienen tiempo para eso. Básicamente, el trabajo de un caballero es mantener el orden en la ciudad, mientras que cazar monstruos fuera es para gente como Turan. Turan ignora la grosería del tipo y se va a cazar al monstruo, pero el funcionario cree que solo va a morir. Poco después, Turan regresa con un monstruo cuervo con un gran agujero en el pecho, dejando a los funcionarios en shock. Le sorprende aún más que Turan haya traído el cadáver tan rápido. Le preguntan si actuó solo, y él dice que sí. Y en lugar de discutir, Turan solo les pide la recompensa. Uno corre al mostrador a buscar el dinero, y al entregárselo a Turan le sugiere que descanse porque debe estar cansado. Los funcionarios quedan confundidos porque Turan mató al monstruo de una manera tan limpia que casi todo está preservado. Justo entonces, el funcionario que lo atendió nota que Turan aún no se ha ido. Le pregunta por qué está allí y Turan pregunta si hay más monstruos que valga la pena cazar. Los funcionarios se sorprenden al oír esto. No pueden creer que Turan aún tenga fuerza para cazar más. 3 días después, Turan ya había derrotado a 30 monstruos y Lena le dio el mejor plato de su menú. Lena menciona que está segura de que Turan ganó mucho dinero, pero Turan le dice que el dinero no es su único objetivo.
Básicamente lo que busca es el maná del monstruo y gracias a los que ha cazado se ha vuelto más fuerte. Turan se da cuenta de que su maná ha aumentado mucho desde que conoció a Gjorn. Sin embargo, sabe que hay un límite para lo fuerte que puede volverse con el maná de monstruos débiles. Momentos después, Turan ha terminado la comida y cree que alguien la compartió, pero le dicen que se lo comió todo él solo. Turan elogia al chef, diciéndole que la comida estaba deliciosa, y el chef acepta el cumplido, diciendo que la hará mejor la próxima vez. Turan está por irse a su habitación cuando es agarrado por la espalda por un secuaz de Medan, quien exige dinero porque oyeron que ha estado ganando mucho. Turan no discute y lo abofetea, sorprendiéndolo a él y a sus amigos. El amigo del tipo intenta contraatacar con un puñetazo, pero Turan lo esquiva y lo golpea en la cara. El primer tipo corre hacia Turan con un taburete, pero Turan bloquea el ataque y lo envía volando de un golpe en la cabeza. Lena les grita diciéndoles que no peleen en la posada. Más tarde, Midan aparece en la puerta de Turan, inclinando la cabeza para disculparse por lo sucedido. Le dice a Turan que ya ha regañado a los dos culpables y le asegura que no volverá a pasar. Midan menciona que el grupo ha estado escaso de dinero últimamente y que debieron ponerse celosos por la gran cantidad que Turan está ganando. Midan les grita a los dos, diciéndoles que se disculpen, y ellos obedecen a su jefe. Turan le pregunta a Midan si las cosas están tan difíciles, y él revela que en 3 días quizás ni puedan pagar la habitación. Justo entonces, Turan le entrega una bolsa de dinero, sorprendiendo a Midan, quien le pregunta por qué les da el dinero. Turan le dice que es en pago por la amabilidad que mostró al decir que estaba preocupado. Por eso quiso llevarlo consigo. Midan queda atónito al oír esto y le pregunta a Turan cómo lo sabe, pero Turan ignora la pregunta. Sin embargo, Turan le recuerda a Midan que nada es gratis y le pide que le dé algo de información. Con una brillante sonrisa, Midan le asegura a Turan que le dirá todo lo que sabe porque la información es su especialidad. Al día siguiente, Turan sale de casa, lo que cree que podría ser su última vez en la ciudad, ya que Midan ya le dio información sobre la próxima ciudad. Así que es hora de irse. Resulta que Midan le dio muy buena información y parece que también es un buen hombre. Aunque no es tan experimentado como que Gjorn, esto lo hace más puro y amable. De repente Turan percibe un olor fuerte y corre en esa dirección de inmediato, esperando que no sea lo que piensa. Turan llega al lugar de donde proviene el olor, que no es otro que sangre. Para empeorar las cosas, encuentra al tipo que lo atacó el día anterior con el cuerpo ensangrentado. Como si esto no fuera suficiente, se da la vuelta y encuentra el cuerpo de Midan en el suelo, preguntándose qué pudo haber pasado. Justo entonces, uno de los miembros del grupo, que aún no está muerto, logra hablar, diciéndole a Turan que fue un monstruo conejo. Turan se da la vuelta y encuentra al culpable mirándolo fijamente, y de repente, el conejo se abalanza sobre él con una velocidad cegadora. Turan casi es golpeado, pero logra esquivar el ataque en el último segundo. Luego saca su honda y lanza una piedra al conejo, pero para su sorpresa el conejo esquiva el proyectil. Es entonces cuando Turan se da cuenta de que el conejo ya está acostumbrado a defenderse de armas de largo alcance. El conejo se abalanza sobre Turan de nuevo, pero esta vez Turan se vuelve invisible, dejando al conejo totalmente confundido. Antes de que el conejo se dé cuenta, Turan aparece detrás de él y le clava una daga en el cuello. Sin embargo, el conejo aún lanza un contraataque que empuja a Turan hacia atrás. El conejo no pierde tiempo y va tras Turan de nuevo, obligándolo a volverse invisible otra vez. Molesto, el monstruo empieza a causar estragos donde cree que Turan podría esconderse, talando árboles a su paso como si nada. Después de perder su fuerza, suelta un fuerte chillido antes de morir por pérdida de sangre. Con el monstruo muerto, Turan absorbe su maná y en el proceso nota que la cantidad de maná que absorbe es diferente. De hecho, es más que la del monstruo leopardo que encontró en el pueblo. Justo entonces, el último tipo del equipo que le habló del conejo expresa su asombro de que Turan sea un mago. Turan lo confirma y el tipo le pregunta por qué esconde su identidad. Turan ignora la pregunta y le pregunta al tipo si tienen familiares a quienes pueda entregar sus pertenencias. El tipo responde tristemente que no, y esto lleva a Turan de vuelta a la noche anterior, cuando Midan le hablaba de la gran ciudad cercana llamada Orem. Al parecer, Orem tiene una biblioteca con miles de libros, pero no cualquiera puede entrar, solo los magos están permitidos. Después de enterrar al grupo, Turan revela su decisión de ir finalmente a Orem y le desea a Midan un descanso perfecto mientras se aleja. Cuando llega a Orem, Turan finalmente entiende por qué Murai era considerada una ciudad pequeña, porque Orem puede literalmente tragarse a Murai. En la puerta de la ciudad incluso se sorprende de que haya muchísima gente intentando entrar. Turan se pregunta si los guardias están buscando criminales,
pero no está del todo sorprendido, ya que es una gran ciudad después de todo. Justo cuando está a punto de entrar, uno de los guardias lo detiene, diciéndole que no puede pasar porque nunca ha visto a nadie con ropa tan sucia como la suya. El guardia sugiere que Turan vaya a cubrirse y se sacuda el polvo primero. Más tarde Turan consigue entrar a la ciudad y se dirige a la biblioteca gigante, que lo deja asombrado. Por lo grande que es, Turan concluye que definitivamente fue construida con magia. En la entrada, los guardias lo detienen y le dicen que la biblioteca está restringida solo a magos. Turan responde que es un mago, pero esto enoja a los guardias, quienes creen que es un impostor. Uno de ellos extiende su mano hacia Turan y de repente este siente algo extraño en su mano. Al parecer que Jorn le había dicho a Turan que los magos se reconocen porque al sentir el maná de otra persona pueden saber si es más fuerte que ellos. El tipo casi es aplastado por la fuerza abrumadora de Turan, tanto que incluso cae al suelo, obligando a su colega a preguntarle qué le pasa. El tipo le asegura que está bien, pero en el fondo se da cuenta de que Turan no es un mago cualquiera, porque es al menos de clase noble o superior. El tipo se levanta de inmediato para presentarse como Kenya, un caballero de la casa Baltas. Kenya le pregunta a Turan de qué casa es, y Turan exige saber si tiene que decirlo antes de entrar. Kenya dice que no, revelando que para usar la biblioteca necesitará permiso del maestro de Baltas. Kenya revela que contactará a la casa Baltas. Antes de que Turan se dé cuenta, algo que creyó un proceso simple ya lo ha llevado a la mansión Baltas. Lo llevan a una gran piscina donde las sirvientas lo atienden lavando su cuerpo. Cuando finalmente se siente incómodo, les dice que paren, preguntando si puede lavarse él mismo. Las sirvientas le dicen que serán castigadas si no atienden adecuadamente a un invitado estimado. Para evitarles problemas, Turan les dice que hagan lo que quieran. Cuando terminan y Turan se pone la ropa bonita que le dieron, hasta las sirvientas quedan asombradas por su belleza. Le piden que las perdone, pero él les asegura que no hay nada que perdonar. Sin embargo, las sirvientas le instan a que deje de hablarles de forma casual, y Turan no puede creer lo que está pasando. Más tarde, Turan se reúne con la grosera señorita de la casa, una pelirroja, Acela. Acela le pregunta a Turan de qué casa es y Turan responde que por razones personales le es difícil decirlo. Acela se sorprende y en el fondo ya está pensando en una broma maliciosa, ya que Turan está ocultando quién es. Acela de repente desata su maná mientras le dice a Turan que haga lo mismo. Turan obedece y mientras Acela libera un aura amarilla de su cuerpo, Turan desata un aura azul. Su presencia es tan abrumadora que los que están en la habitación se ven obligados a inclinar la cabeza. Después de la demostración, Acela elogia a Turan antes de decirle sutilmente que se case con ella. Como de costumbre, la expresión de Turan se vuelve fría por la sorpresa y la confusión. Incluso el mayordomo de Acela se ve obligado a decirle que deje de decir cosas innecesarias. Acela intenta controlar la situación diciendo que era una broma, pero luego se vuelve hacia Turan, diciéndole que lo siga pensando. Después de que Acela se va, Turan se mira los dedos y ve que le tiemblan. Se da cuenta de que el maná de Acela es comparable al suyo. Momentos después se dirige a la oficina del patriarca donde se encuentra con el líder de la casa, Ruk Baltas. Después de su presentación, Ruk dice que está al tanto de la necesidad de Turan de usar la biblioteca, y le hace saber que no hay magia antigua asombrosa en la biblioteca. De hecho, le hace saber que no hay un método secreto para aumentar su maná, pero Turan le asegura que está bien porque nunca quiso nada de eso en primer lugar. Ruk le dice a Turan que no lo detendrá ya que aún lo quiere, y revela que no hay nada dentro de la biblioteca que cuente como información confidencial relacionada con su casa. Como ya es tarde, Ruk le dice a Turan que regrese al día siguiente, y Turan le asegura que no olvidará su amabilidad. Al día siguiente, los guardias saludaron a Turan con todo respeto después de confirmar su pase de biblioteca. Turan entra en la biblioteca y queda totalmente asombrado por lo grande y magnífica que es. Todavía está mirando a su alrededor cuando una niña pequeña aparece a su lado, dándole la bienvenida a la biblioteca mientras revela que es el bibliotecario. Le dice a Turan que ahora le explicará las reglas de la biblioteca. En el fondo, Turan queda en shock porque no esperaba que un niño pequeño fuera bibliotecario. Le dice que la primera regla es que no puede dañar nada porque si lo hace, tendrá que pagarlo. En segundo lugar, no se le permite sacar ningún libro de la biblioteca. Luego añade que lo estará vigilando mientras usa la biblioteca, pero Turan le insta a que le dé algo de distancia cuando esté leyendo para no sentirse incómodo. Como el niño pequeño es bibliotecario, Turan le pregunta si él también lee los libros de la biblioteca, y él lo confirma, diciéndole a Turan que puede ayudarlo a encontrar cualquier cosa que le interese.
El bibliotecario le pregunta a Turan si quiere romance o historia, pero Turan simplemente le dice que lo que quiere es aprender el sentido común básico sobre el mundo. Poco después, el bibliotecario le proporciona un montón de libros a Turan, diciéndole que los libros tienen cientos de años y cree que no se ajustarán realmente a lo que él quiere. Luego le proporciona otro conjunto de libros diciendo que deberían ayudarlo. Turan le agradece su ayuda y se asombra de lo increíbles que son los libros. Turan abre una página y es como si el cielo lo recibiera por lo increíble que suena. Se enamora de la lectura al instante y repite la rutina cada día. Así, Turan entiende la geografía mundial, las razas y la etiqueta de los magos. De hecho, aprende cómo se fabricaban y procesaban varios objetos. Con cada conocimiento, su mundo desconocido se volvía más claro y vívido. Días después, Rug invita a Turan a su oficina, pues oyó que ha usado muy bien la biblioteca. Rug le dice a Turan que, además de tratarlo como noble, permitirle usar la biblioteca es un acto de buena voluntad. Luego le dice que quiere un pago por ello, y Turan le pide que revele qué necesita. Rug menciona que un monstruo apareció al norte de la ciudad y ataca a los viajeros. Turan pregunta si quiere que lo case, y Rug dice que 4 caballeros fueron antes, pero no regresaron. Esta vez quiere que un noble intervenga, pero la casa Baltus solo puede movilizar a 2. Turan no está disgustado, pues proteger a la gente es de magos, pero siente que algo anda mal. Rug dice que el camino del norte está bloqueado, una ruta comercial importante, y lleva 10 días así. Turan se da cuenta de que el problema existía antes de su llegada, por eso lo dejaron usar la biblioteca. Poco después, el grupo de caza se prepara para salir del castillo, y Acela es una de ellos. Acela se queja de que su padre enviara a Turan con ellos. También está Marvin Baltus. En el bosque, Marvin pregunta a Turan si le interesa a Acela. Turan dice que no, y Marvin responde que es un alivio. Momentos después, hallan un carruaje destrozado, obra del monstruo. Los soldados investigan, pero Turan es el primero en darse cuenta. Le dice al grupo que el monstruo es un mono, y Acela siente curiosidad por su conclusión. Turan señala la huella a lo lejos. El mono atacó a los del carruaje antes de volver al bosque. Les dice que lo encontrarán si siguen su rastro. Acela revela que ella no tiene esa magia, ni Marvin. Turan interviene, revelando que intentará buscar. Acela se sorprende al ver a qué linaje pertenece. Turan recoge un paño de los restos para rastrear al mono. Siente de dónde viene el maná y señala la dirección. Poco después llegan a un arroyo donde el rastro termina. El monstruo debió lavarse en el agua. Acela se sorprende de que una bestia evite ser rastreada así. Turan los calma, diciendo que pudo haberse lavado solo porque quiso. De repente Turan vuelve a olerlo y grita que el monstruo está detrás. Como dijo, el monstruo emerge, aterrador, y por si fuera poco el mono les lanza piedras. Esto viaja a gran velocidad, cortando a los caballeros, pero Turan lo esquiva. Acela y Marvin usaron a 2 caballeros como escudo. Turan está muy decepcionado y se da cuenta de que su madre no se equivocaba. El monstruo intenta escapar, pero Acela ordena perseguirlo. Cuando iban a perderlo, una piedra a velocidad cegadora pasa la cabeza de Acela, atraviesa la formación y desgarra el cuerpo del monstruo, derribándolo. Acela y Marvin se giran conmocionados al ver que Turan lanzó la piedra con su resortera. Con el monstruo incapacitado, Acela desata su magia de bola de fuego, asándolo con una potencia abrumadora que casi calienta el ecosistema. Turan, impresionado, por fin conoció el linaje Baltus, pirómanos. Tras asar al mono, Acela admite que sintió miedo cuando la piedra venía. Mientras Acela y Marvin se burlan, los caballeros heridos gritan. Acela los regaña que dejen de quejarse. A uno le arrancaron el brazo, así que el equipo da primeros auxilios a los heridos. Turan, por otro lado, agradece que no haya bajas, y aunque fue un ataque sorpresa, cree que podrían haber evitado heridas graves. Está bastante seguro de que Marvin y Acela son más fuertes que los caballeros, pero aún así usaron a gente más débil como escudos. Marvin nota la expresión extraña en el rostro de Turan y le pregunta qué le pasa, pero Turan le dice que no es nada. Acela le dice a Turan que puede absorber maná con ellos. Turan acepta, y el trío rodea al mono para empezar a absorber el maná. Al parecer, Taran había leído en un libro que, aunque varias personas absorban maná a la vez, el grado de mejora no disminuye. Poco después, Marvin y Acela se detienen porque ya están en su límite, pero para su sorpresa, Taran sigue absorbiendo maná. Acela finalmente entiende por qué su padre le dijo que lo siguiera, porque su nivel de dominio de hechizos y capacidad de maná incluso rivaliza con el suyo. De hecho, es más sorprendente porque Turan es un noble que ni siquiera ha alcanzado su límite de crecimiento. Más tarde el grupo regresa al castillo, y Marvin felicita a Turan diciéndole que fue gracias a él que pudieron derrotar al monstruo. Sin embargo, Turan intenta mantenerse humilde diciendo que no fue nada especial.
De hecho, lamenta no haberlo notado antes, dándole al monstruo la oportunidad de dar el primer golpe. Además, Turan no cree que el monstruo también tuviera la habilidad de búsqueda. Se sorprenden al oír esto, y Turan les explica que diferentes habilidades despiertan dependiendo de los rasgos externos del monstruo. Les hace saber que el mono que mataron tenía manos y ojos grandes, pero no parece su forma original. Turan cree que el mono probablemente despertó la habilidad de lanzar cosas con gran fuerza y la habilidad de ver a lo lejos o a través del bosque. Marvin está impresionado por lo bueno que es Turan con este tipo de cosas, y Turan menciona que consultó una enciclopedia de monstruos en la biblioteca. Marvin se sorprende porque nadie va a la biblioteca, ya que se considera aburrida. Acela admite que fue una vez hace mucho tiempo por curiosidad, pero estaba llena de libros difíciles, así que se fue sin leer ni medio volumen. Turan les dice entonces que la próxima vez que tengan la oportunidad, deberían preguntar al bibliotecario si hay libros fáciles. Acela se confunde cuando Turan menciona a un bibliotecario porque no conocía a ninguno. Más tarde, Turan se dirige a la biblioteca, y el bibliotecario le da la bienvenida con gran entusiasmo. De pie frente al bibliotecario, Turan se da cuenta de que cometió un error porque el tipo no parece exactamente un bibliotecario. Turan de repente le pregunta al bibliotecario cómo sabe su nombre, y esto lo sorprende. Dándose cuenta de que lo han descubierto, revela que lo aprendió del permiso de Taran. Menciona que mientras esté cerca de la biblioteca puede ver cualquier cosa en el edificio. Taran le pregunta entonces cómo debe llamarlo, y él responde que no tiene nombre, así que puede llamarlo como quiera. Como no tiene un nombre específico, decide llamarlo simplemente el bibliotecario, y el bibliotecario hace la situación aún más incómoda con su charla adulta. Turan le pregunta si es del antiguo imperio, y él responde que, para empezar, no era una persona. Menciona que es básicamente un espíritu, revelando que él y la biblioteca son uno. Menciona que su forma actual es solo una forma de comunicación, que es la preferencia del usuario. Turan discute con él que su forma actual no tiene nada que ver con su preferencia. El bibliotecario no quiere aceptar esto, diciendo que es un reflejo de lo que Turan quiere ver. Turan lo confirma tocando al bibliotecario y se da cuenta de que su mano simplemente lo atraviesa con mucha facilidad. El bibliotecario revela que es frustrante no poder usar la fuerza física con quienes usan la biblioteca porque si pudiera habría castigado a todos los que habían sacado libros. Turan deduce fácilmente que nadie sabe que existe, y él responde que hasta ese momento nadie ha tenido las cualificaciones para percibirlo. Menciona que su creador lo creó de tal manera que solo aquellos que están por encima de cierto nivel podrían verlo. Esto básicamente significa que Turan es el único que puede verlo. Turan le pregunta qué quiere decir con eso, y él menciona que habla del linaje. Turan le insta a que le hable del linaje, y el bibliotecario lo molesta, diciéndole que pregunte a sus padres. Turan se ve obligado a decirle al tipo que es huérfano, y él decide investigarlo por él. Sin embargo, necesita su consentimiento para examinar su cuerpo, y Turan acepta nerviosamente. El bibliotecario mete la mano en su cuerpo y revela las cosas que Turan ya sabe sobre los linajes de perseguidor y cazador, que son rasgos de la casa Sahar. De repente revela que hay uno más y que estaba mezclado. Revela que Turan es el resultado de dos personas con diferentes linajes. Turan le pregunta cuál es la otra y el bibliotecario admite no saberlo, pues sigue bloqueada. Al parecer una línea de sangre bloqueada no es tan rara en combinaciones, y le dice a Turan que se abrirá naturalmente a medida que se haga más fuerte. Turan finalmente confirma lo que sospechaba. Su madre era demasiado educada para ser una plebeya, y bien podría ser descendiente de algún noble. Turan le agradece al bibliotecario su ayuda, diciéndole que está muy agradecido, pero el bibliotecario le sugiere quedarse un mes más si de verdad lo está. Turan siguió usando la biblioteca, siempre a su lado. Turan le pide explicaciones sobre los libros, y este le explica lo que quiere saber. De hecho, él conoce saberes perdidos por miles de años. En algún momento comienza a enseñarle a Turan las leyes de la naturaleza, lo que lo asombra. Turan también aprende que las enfermedades surgen de microorganismos y que la descomposición es causada por la alimentación de esos gérmenes. De hecho, también pudo comprender principios básicos, cosas como la refracción de la luz, la generación de calor por fricción y cómo los seres vivos se lesionan y se curan. Más tarde realiza un experimento sobre la descomposición y su mente explota cuando logra hacerlo. Gracias a todo lo aprendido, logra elevar su habilidad como mago. Luego le dice al bibliotecario que quizás algunas grandes casas monopolizan el conocimiento, pues si cada mago supiera esto, perderían su ventaja. El bibliotecario finalmente comprende por qué el nivel de conocimiento de la gente disminuye con el tiempo.
Sin darse cuenta, un mes amanece y Turan le dice al bibliotecario que es hora de irse. El bibliotecario se sorprende y Turan menciona que Rook ya le está dando pistas para irse. El bibliotecario está devastado y salta hacia Turan, rogándole que lo lleve, pero simplemente lo atraviesa. Turan le pregunta al bibliotecario si puede salir de la biblioteca, pero él dice que no. Sin embargo, le asegura que lo cuidará si se queda, pero Turan rechaza la oferta. Al irse, le asegura que lo visitará de vez en cuando, diciéndole que hay muchos libros que aún no ha leído. Con esto, Turan empaca sus cosas y abandona la ciudad. Consiguió un mapa de la biblioteca y de este aprende que la base de la casa Sahar, el desierto de Enriel, está al este de Orem. Turan decide que es hora de ir a Sahar en busca de pistas sobre sus padres. Esa noche, Turan acampa en el bosque pues no le interesa apresurarse. Las pistas habrían desaparecido si hubieran querido. Mientras continúa su viaje, también elimina monstruos. Al día siguiente, ve un caballo protegiendo a su dueño inconsciente de 2 elfos oscuros. Los dos están frustrados de ser empujados por un maldito caballo. Para eliminarlo, los elfos usan su poder de nigromante para levantar a los monstruos muertos. Turan permanece escondido mientras observa a los elfos llevar a cabo su acto. Turan duda si ayudar al hombre o no, pues no sabe si el inconsciente fue quien atacó a los elfos oscuros. Los elfos deciden comerse a los otros humanos que mataron mientras buscan cómo sacar al caballo de la ecuación. El hecho de que sean caníbales irrita inmediatamente a Turan y activa su modo sigilo. Usando bien el sigilo, lanza una piedra a uno de los elfos decapitándolo al instante. Su colega entra en pánico al ver a su amigo sin cabeza a su lado. Rápidamente reúne a los monstruos que levantó. Turan lanza otro ataque al elfo, pero el monstruo toro lo protege con su fuerte cabeza. El toro corre en la dirección desde la que Turan atacaba, derribando árboles, pero no pudo atraparlo. El elfo entra en pánico, sabe lo que un usuario de sigilo puede hacer, pero usa una de las bestias para descubrir dónde se esconde Turan. Turan se ve obligado a salir del modo sigilo, y el elfo ordena a las bestias que lo persigan. Turan conjura un ataque de fuego y elimina a un monstruo, pero antes de reajustarse, el toro se lanza hacia él. Turan casi es golpeado, pero logra saltar fuera del camino. Turan entra en pánico al darse cuenta de que los monstruos son rápidos. Agradece haber eliminado a uno de los elfos de antemano. De repente, es mordido por un monstruo por detrás. El monstruo le muerde el talón y mientras Turan lucha, el toro lo golpea y lo lanza contra un árbol. Turan se golpea muy fuerte, gritando de dolor. Tose sangre y cae de rodillas, agonizando. El elfo le dice que lo hará sufrir antes de matarlo. De repente el caballo patea al elfo en la cara, tirándolo al suelo. El elfo pide ayuda y los monstruos atacan al caballo. Ignoran a Turan y eso es un error, pues Turan lanza un ataque poderoso que le arranca la cabeza al elfo. Muertos los elfos, las bestias también mueren y Turan cae de rodillas, agotado. El caballo se acerca para revisarlo y Turan le agradece su ayuda. Más tarde el dueño del caballo despierta, impactado al ver a un extraño frente a él. Turan lo saluda y el hombre exige saber quién es. Turan le dice que lo vio atacado por elfos oscuros, por eso lo salvó. El caballo se acerca al hombre y este lo acaricia, revelando que su nombre es Tilly. Turan le dice que su caballo es bueno porque entiende que debe proteger a su amo. El tipo le agradece a Turan por salvarlo, revelando que es Aziz de Hausberg. Turan también se presenta antes de preguntar si hubo alguna razón particular para su conflicto con los elfos oscuros. Aziz menciona que estaba de peregrinación con sus sirvientes cuando fue atacado por elfos sin provocación. Siempre oyó que otras razas eran salvajes, pero nunca esperó que fuera tan malo. Aziz llora un momento antes de disculparse con Turan por emocionarse. Revela que perdió gente muy valiosa, y Turan le pregunta si eran su familia. Aziz revela que eran caballeros y sirvientes que lo acompañaron. Lo criaron desde pequeño, así que son su familia de una u otra forma. Turan concluye que Aziz es buena persona, y le pregunta cuántos elfos oscuros lo atacaron, pues mató a 2. Aziz le dice a Turan que ya los mató a todos. Sin embargo, para asegurarse de que no los acechan, Turan usa su habilidad de búsqueda para escanear el área y confirmar que no haya más elfos. Aziz le pregunta a Turan si tiene algún asunto urgente, y Turan revela que él mismo está en una peregrinación. A Aziz le sorprende que Turan esté de peregrinación siendo tan poderoso, y le pregunta si es hijo de alguna gran casa. También quiere saber por qué Turan está solo, y Turan responde que es difícil de explicar, revelando que no es tan fuerte. Explica que solo ganó emboscando a un elfo y con Tilly para el otro. Ambos desatan su aura para ver su nivel de fuerza. Al terminar, Turan se sorprende al ver la cantidad de maná que Aziz tiene en su tanque. Se da cuenta de que Aziz tendría más maná que él si no hubiera absorbido el de los elfos oscuros. Aziz asume que Turan es noble y de linaje poderoso.
Está convencido de que Turan aún no ha alcanzado su límite de crecimiento, y eso lo hace preguntarse por qué camina solo. Como Turan no tiene destino fijo, Aziz sugiere que lo acompañe a la casa de Berk. Le asegura que le pagará por salvarle la vida y escoltarlo a salvo a su casa. Turan le pregunta cómo piensa pagarle, y Aziz revela que su familia es de encantadores vasallos de Arabian, la gran casa del norte. Al parecer, son un linaje que ha creado herramientas mágicas por generaciones, y le asegura a Turan que le hará la mejor. Poco después, ambos entierran los cuerpos, y Aziz lamenta no poder enviar los cuerpos de sus asociados a sus familias. Turan le dice que no debe culparse, pues sería difícil hacerlo. Aziz le agradece y Turan pregunta por qué. Aziz responde que es porque no se burla de él. Aunque es noble, llorar por el sacrificio de sus subordinados lo hace parecer patético. Turan se sorprende y le pregunta a Aziz por qué cree que es patético. Aziz responde que es lo que su padre le enseñó. Su padre dice que quienes caen en batalla justa morarán en el palacio celestial, y lamentarse por ello significaría debilidad. Dice que un verdadero noble debe avanzar sobre los sacrificios hechos, pero Turan le dice que no es debilidad, sino bondad. Así sugiere que se traten de tú, ya que viajarán juntos. Además, no cree que haya mucha diferencia de edad y Turan asiente. Así se extiende la mano para estrechar la de Turan llamándolo amigo. Turan piensa en la amistad y al ver que no es mala idea le estrecha la mano a Aziz diciendo que también espera su amistad. Tiempo después, Aziz sugiere descansar antes de seguir. Saca un cofre extraño y Turan le pregunta para qué es. Aziz dice que es un cofre refrigerador y lo abre para mostrar lo que guardó la última vez que estuvo en la ciudad. Turan se asombra y le pregunta si siempre está tan frío. Aziz lo confirma, diciendo que la mayoría de los alimentos se guardan una semana sin problema. Luego le muestra a Turan más artefactos mágicos que inventó, como la alarma de peligro que avisa si alguien se acerca. También dice que lo que lleva puesto es una herramienta mágica con función de autolimpieza. Turan se asombra, ya que los objetos mágicos no son comunes. Turan habla de lo impresionante que es la tela, pero Aziz le asegura que al volver a la casa principal lo recompensará con cosas mucho mejores. De hecho, si su familia no lo permite, promete hacerlo él mismo. Aziz le dice a Turan que él también es impresionante, pues al viajar juntos lo ha visto usar varios tipos de magia: control animal, congelación, levitación, transformación de terreno, manipulación de líquidos, mejora, rayos y luminiscencia. Aziz le pregunta si pasó su vida practicando magia, o si es una habilidad de linaje que le permite dominar cualquier magia. En el fondo, Turan sabe que solo tiene la habilidad de aprender cualquier magia, pero decide no decirlo. Le recuerda a Aziz que acordaron no indagar sobre su familia. Aziz retrocede, diciendo que bromeaba pues está seguro de que tal habilidad de linaje no existe. Aziz le pregunta la edad pues no parece tan viejo. Turan dice que le falta un mes para cumplir 18. Aziz se asusta al oírlo porque él en cambio cumplirá 43 ese año. Pero Aziz le dice a Turan que la diferencia de edad no importa. Aziz dice que debió sospecharlo cuando Turan pudo derribar a 2 hechiceros espectrales. Solo que no esperaba que hubiera 2 genios en el mundo y Turan le pregunta a qué se refiere con 2. Aziz dice que ambos son similares, pero el otro genio tiene un linaje increíble. Básicamente, este otro genio es su prima Maesa. Turan pregunta si Maesa también puede hacerle herramientas mágicas, pero Aziz le dice que ella es de la casa principal. Turan pregunta qué significa casa principal. Aziz revela que ella es una princesa de Arabian, y hay muchas posibilidades de que algún día sea la cabeza de una gran casa. Aziz explica que, a diferencia de las casas comunes, los líderes de las grandes casas no ceden fácilmente sus puestos a sus hijos, porque en una gran casa hay docenas de parientes en la misma generación. Al menos uno siempre es más fuerte que el hijo del líder, pero en este caso, Maesa, la hija del líder, nació con el mayor talento. Al parecer, tras despertar su poder mágico, Maesa dominó toda la magia de combate en solo 10 años y así recibió el apoyo total de su casa. Ahora tiene solo 21 y está casi al mismo nivel que los miembros principales de la casa. Turan se ve obligado a preguntar si la casa le hizo un funeral para que tuviera tanto poder a su corta edad. Aziz lo confirma diciendo que cuando su tío abuelo falleció, Maesa devoró su poder mágico. Otros parientes también recibieron porciones, pero ella tomó la principal. Al oír esto, Turan comprende por qué las grandes casas mantienen su dominio. Poco después llegan a las llanuras de Dakan, el territorio central de Arabian. Aziz lleva a Turan al territorio de la casa Berk Zabulin, un gran castillo. Al entrar al castillo, la madre de Aziz lo recibe y ambos se abrazan. Aziz llora porque extrañaba mucho a su madre, pero Turan no puede creer que sea un hombre de 43 años.
El padre de Aziz sale regañándolo por llamar mamá a su madre. Turan no entiende cómo un adulto actúa como niño con su madre. Aziz se disculpa y presenta a Turan a sus padres, revelando que es un amigo del sur. Menciona que Turan fue quien lo salvó cuando estaba en gran peligro, y sin él no habría regresado vivo. La madre de Aziz se sorprende, ya que la ruta de peregrinación no es peligrosa, y le pregunta qué pasó. Aziz revela que fueron atacados por hechiceros espectrales elfos oscuros. La mujer pierde la compostura de inmediato, no puede creer que los elfos se atrevan a atacar a su hijo. Grita molesta, amenazando con reunir un ejército para ir tras ellos, pero su esposo la insta a calmarse porque es la cabeza de la casa y la gente está mirando, especialmente Turan. El hombre entonces le pregunta a Turan de qué casa es, y Turan responde que no puede decirlo. El hombre se sorprende por esto, y Turan lo reformula, diciendo que nació de una madre plebeya, así que ni siquiera sabe quién es su padre. Así se asombra al oír esto y le grita a Turan que nunca se lo había dicho. Turan responde que no cree que sea algo de lo que presumir. La madre de Aziz le asegura a Turan que será recompensado apropiadamente por salvar a su hijo. Sin embargo, le hace saber que será difícil ofrecerle una habitación en la casa, pero le conseguirá la mejor posada de la ciudad. Aziz interrumpe preguntándole a su madre por qué no pueden hospedar a Turan en la casa después de que le salvó la vida. Su madre dice que esto no habría sido un problema, pero tal como están las cosas, tienen un invitado importante alojado con ellos. Dice que, independientemente de las circunstancias, es difícil traer a un extraño de origen desconocido. Están a punto de concluir esto cuando una voz femenina irrumpe en la habitación, diciéndole a la mujer que no tiene que preocuparse por ella, porque está bastante segura de que la persona que salvó a Aziz no buscaría asesinarla. Todos se giran en su dirección, y la voz resulta ser de una dama de aspecto frágil pero hermosa, que viste un largo vestido. Aziz expresa su sorpresa al verla y la llama por su nombre, Mesa, preguntándole qué hace de repente en la casa. En el momento en que Turan escucha su nombre, se da cuenta de que Mesa es la princesa de Arabian de la que Aziz le había hablado. Sin embargo, a Turan le sorprende lo frágil y fría que se ve. La madre de Aziz menciona que Mesa casi fue asesinada por la escoria de Sahar, por eso vino a esconderse en la casa. Aziz se sorprende al escuchar que hubo un intento de asesinato en la casa principal, porque es la casa más fortificada de la región. Mesa responde que lo más probable es que haya un infiltrado y no es un secreto que la casa principal tiene una o dos personas con lealtades cuestionables. Mesa se despide porque está cansada y necesita descansar. La madre de Aziz se dirige entonces a su criada Ina, diciéndole que le muestre a Turan la segunda mejor habitación de invitados que tienen. Después de una noche de descanso en una gran y lujosa habitación, Turan se levanta temprano a la mañana siguiente para dar un paseo por el salón principal. Se encuentra con Aziz, quien no se sorprende de que Turan esté levantado temprano porque es algo normal para él. Le pregunta a Turan qué hace solo en el pasillo y Turan señala la lámpara de la pared diciendo que la encuentra interesante. Aziz menciona entonces que es la linterna mágica que él hace casualmente. Le pregunta a Turan si quiere una porque hay muchísimas en el almacén, pero Turan le hace saber que no está interesado. De repente una luz abrumadora los golpea desde la ventana, lo que inmediatamente capta su atención. Aziz le dice a Turan que Mesa es quien está practicando su magia. Al ver el inmenso relámpago dorado a lo lejos, Turan le pregunta a Aziz si es la magia del linaje de Arabian, y Aziz lo confirma, diciendo que es un linaje de tormenta. Aziz dice que nunca ha odiado su propio linaje, pero debe admitir que Mesa a estas alturas se está convirtiendo en una diosa literal. Esto deja a Turan curioso por ver cuán fuerte será el próximo líder de Arabian. Aziz le pregunta si quiere ver a Mesa entrenar y Turan admite que tiene curiosidad, pero no cree que sea buena idea que un forastero sospechoso como él se acerque. Aziz dice que eso no importa, ya que él puede garantizar que Turan no es un asesino. De hecho, incluso tiene curiosidad por saber quién es más fuerte entre él y Mesa. Turan inmediatamente se da cuenta de que esta es la razón principal por la que Aziz lo trajo. Aziz admite que tiene un rencor guardado desde hace algunos años y le gustaría ver a Mesa frustrada, aunque sea una vez. Aziz lleva entonces a Turan a donde está Mesa y Turan se presenta. Mesa les pregunta por qué han venido de repente y Aziz dice que planean unirse a su entrenamiento. Aziz le recuerda a Mesa que solían hacer esto en el pasado y Mesa se burla de él, recordándole cómo salió corriendo llorando después de que ella aprendió un hechizo que a él le tomó una semana aprender en 2 intentos. Turan casi se ahoga de la risa, pero se contiene. Aziz luego cambia la conversación de sí mismo, diciéndole a Mesa que entre la gente que ha conocido, Turan también tiene un talento mágico insuperable.
Aziz sugiere que tengan un duelo y en el momento en que Mesa escucha esto, pierde el control. Ella desata tanto poder mágico que cambia el cielo y libera un aura aterradora que sacude a Turan hasta los huesos. Después de que termina de mostrar su poder, Turan queda sudando en shock y con esto Mesa le hace saber que no es rival para ella en absoluto. Turan se queda sin palabras y Aziz interviene rápidamente diciéndole a Mesa que en cuanto a Mana solamente puede estar de acuerdo en que ella es muy superior a Turan. Sin embargo, Aziz le dice a Mesa que Turan es un talento raro para aprender magia. Aziz dice que Turan aprende magia más rápido que nadie que haya conocido, claramente provocando el ego de Mesa. Mesa sugiere que vean de qué es capaz Turan, ya que Aziz se jacta tanto de él. Turan sugiere que cada uno muestre una magia que el otro no conozca y el primero en lograrlo gana. Aziz le dice a Mesa que es una buena idea y ella acepta. Sin embargo, revela que no usará su magia única para que sea justo. Mesa hace el primer movimiento y golpea ligeramente el suelo con el pie. De repente, enredaderas brotan de la tierra rodeando toda el área y Mesa incluso atrapa a Aziz con ellas. Lo eleva y lo deja colgando en el aire, revelando que la magia que usó es de creación y manipulación de plantas. Le pregunta a Turan si puede hacer lo mismo, y Aziz, ya mareado, ruega que lo bajen, pero Mesa se niega, diciéndole que disfrute un poco allí porque es divertido verlo sufrir. Turan se toma un minuto y se agacha para tocar el suelo. Sabe que la magia que enciende fuego solo manifiesta el fenómeno de la combustión, y la magia que crea agua solo extrae humedad invisible del aire. Turan dice una sola palabra de acción, crecer, porque cree que, siguiendo el principio habitual, las enredaderas marchitas son lo mismo. La magia solo acelera rápidamente las semillas enterradas en el suelo, lo que básicamente significa que no es creación, sino crecimiento. Sorprendentemente, las enredaderas brotan del suelo, tal como las hizo Mesa. Aziz está asombrado y Mesa dice que Turan debe haber descubierto la naturaleza de la magia por cómo dijo crecer. Le pregunta si la ha visto antes, pero Turan dice que no, y ella admite que Aziz tiene razón esta vez. Finalmente suelta a Aziz diciéndole a Turan que es su turno de lanzar un hechizo para ver qué puede hacer. Turan se detiene un minuto pensando qué hacer porque sabe que usar la magia del linaje de Sahar sería buscar la muerte. Justo entonces, algo interesante se le ocurre, y usa control animal para llamar a una rata de dentro del arbusto. Mesa sonríe, preguntándole a Turan si la manipulación animal es todo lo que quiere hacer, pero Turan le dice que no es así porque la rata es solo el material. Turan agarra la rata y vierte maná en ella, haciendo que se pudra inmediatamente, sorprendiendo a Mesa. Después de quitarle la vida a la rata, Turan la suelta, diciendo que terminó con su ejemplo. Mesa no lo piensa mucho y decide intentarlo. Ella llama a una rata y la agarra fríamente mientras la rata grita de agonía. Comienza a verter maná en la rata, tratando de que se descomponga, pero la rata solo grita más mientras se aferra a la vida. Esto deja a Mesa luchando mientras intenta descifrar qué hizo Turan, porque no parece ser solo magia. Incluso Aziz le pregunta a Turan cómo puede usar una magia tan espeluznante, y Turan responde que fue lo que se le ocurrió. En el fondo, Turan se sorprende de que una familia prestigiosa como Arabian no sepa mucho al respecto. Minutos después, Aziz insta a Mesa a admitir la derrota, ya que parece que las cosas no le van tan bien, pero Mesa le grita, diciéndole que se calle porque está bastante segura de que puede hacerlo. Ella sigue vertiendo poder mágico en la rata, intentando que se descomponga. Básicamente, al usar magia, la causalidad es un elemento muy complejo porque, sea o no un fenómeno natural lo que el mago intenta activar, la capacidad de percibir su causa es un factor crucial que afecta tanto la tasa de éxito como la cantidad de maná consumido. Una forma de compensar la causalidad insuficiente al usar magia es verter una cantidad masiva de maná y compensar la ineficiencia con pura cantidad de maná. Esto es exactamente lo que hace Mesa, ya que gasta tanto maná que finalmente logra que la rata se pudra. Así se sorprende de que lo haya logrado, pero Turan sabe lo que sigue. Mesa sostiene la rata en el aire, exhausta, mientras se jacta de haberlo conseguido. Sin embargo, no pudo mantenerse en pie y antes de darse cuenta cayó al suelo, desmayándose. Aziz corre a verla, pidiéndole que despierte. Turan se pregunta si colapsó por usar demasiado maná, pero no quiere creer que se desmayó por agotamiento de maná. Él cree que solo sufre de agotamiento, ya que la fuerza para reforzar su cuerpo ha desaparecido. Con una rápida observación, Turan descubre el problema y la carga mientras le pregunta a Aziz si hay un mago de linaje curativo en el área. Aziz entra en pánico diciendo que no, y Turan le dice a Aziz que traiga agua y sal a la habitación de Mesa, e informe también a los adultos. Turan se sorprende de lo ligera que es, porque ni siquiera sabe si carga a una persona o a un corderito.
Básicamente al principio apenas mantenía un cuerpo que no podía sostener y como su maná restante también se agotó, se desmayó. Poco después Mesa despierta en su habitación y encuentra a su tía sentada a su lado. La mujer se asusta al ver a Mesa despierta. Desorientada, Mesa le pregunta a la madre de Aziz por qué está en su cuarto. Ella le dice que Aziz dijo que se desmayó entrenando magia con Turán. La mujer le pregunta si Turán le hizo algo, pero Mesa no pudo hablar. La mujer dice que Turán está en el templo bajo observación, pero Mesa interviene, no es su culpa, fue solo un error. Exige que todos salgan pues le duele la cabeza. Antes de irse, la madre de Aziz le dice a Mesa que hizo sopa y se la dejará en el cuarto, coma o no. Le insiste en que coma algo por su salud. Mesa le agradece a su tía y al irse todos toma el plato de sopa. Al tomar una cucharada, un recuerdo traumático pasa por su cabeza. Ve a su madre y hermano rogándole ayuda, y superada por el trauma, tira la sopa al suelo. Mesa se aferra a las sábanas antes de agarrarse la cabeza con frustración. Mientras en la cámara subterránea de la casa Berk, el templo de la diosa Coja, Turán es vigilado por el tío de Aziz, Haram. Haram le dice a Turán que las puertas y paredes están solidificadas como músculos entrenados por siglos, sin grietas. Por eso le insta a no pensar en escapar, y Turán le asegura que no le interesa. Haram sigue hablando de las defensas del templo, y Turán concluye que solo presume. Haram saca su espada y empieza a blandirla. Turán le pregunta qué hace. Él responde que entrena y sigue blandiendo muy fuerte, asombrando a Turán, pues cada movimiento es la preparación mínima para el siguiente golpe. Se pregunta si es la eficiencia de un cuerpo entrenado. De repente, Haram se gira a mirar a Turán y este se disculpa si lo distrajo. Haram le dice que no. Se acerca preguntándole qué notó en sus movimientos y la pregunta lo deja perplejo. Turán responde que el movimiento es genial y Haram se impresiona. Haram menciona que la mayoría de los nobles ven las artes con armas como triviales, pues es más fácil atacar a distancia con magia, pero cree que es por sus cuerpos débiles, no dominan la carne, así que recurren a trucos. Turán dice que a menos que el linaje sea fuerte, la magia es más práctica y eficiente. Pero tras un combate real dice que hay situaciones que uno debe enfrentar, aunque las quiera evitar. Haram le entrega su espada, y Turán le recuerda que lo tiene allí por sospechoso, y darle un arma es raro. Haram le dice que no importa, pues es solo una barra de hierro. Lo que la convierte en espada es el cuerpo del portador, y con el cuerpo débil de Turán no podrá cortar. Turán examina la espada y se da cuenta de que Haram tiene razón. Turán procede a probar la esgrima y al tomar su pose, empieza a verter maná en cada rincón de su cuerpo, incluyendo la espada. Haram le grita de inmediato, diciéndole que está equivocado, pues no debe verter maná. Haram le muestra a Turán la pose y posición correctas, mientras le enseña cómo moverse. Turán lo reconoce todo y Haram le dice que haga 10 repeticiones respirando en sus músculos. Haram lo elogia diciéndole que tiene un buen cuerpo y que lo exprima al máximo. Dice que el maná son meros trucos, pues los magos asumen sus habilidades físicas garantizadas. Pero esta es solo la función mínima de su cuerpo. Menciona que un cuerpo bien entrenado atraviesa el campo de batalla sin maná y debe entender la diferencia. Turán le asegura a Haram que lo recordará y continúa blandiendo como se le indicó. Momentos después, la madre de Aziz entra, disculpándose con Turán por su trato. Turán dice que él debe disculparse y está agradecido de que Mesa esté ilesa. La mujer revela que Mesa quiere disculparse, así que le pregunta si tiene tiempo libre. Poco después, Turán se reúne con Mesa. Ella se disculpa por los problemas, pues lo encerraron en el templo por su culpa. Turán le asegura que estuvo bien y se alegra de que esté a salvo. Luego Mesa le pregunta a Turán sobre la magia que pudre animales. Quiere saber si es magia de linaje no revelada, pues el consumo de maná fue absurdo. Le pregunta a Tyrant si le mintió, pero él dice que no, revelando que Mesa también podría usarla fácilmente al entender el principio. Mesa comprende que no está listo para enseñarla gratis, pero si no revela el método, no hay prueba de que no sea magia de linaje. Turán le dice a Mesa que en realidad no le importa si gana o no, pero Mesa no se siente cómoda con esto porque la hará quedar mal. Mesa decide hacerle una oferta. Le dice que si él le revela el secreto de la magia, ella le enseñará una de las artes secretas de Arabian a cambio. Ya que ha llegado a esto, Turán acepta enseñarle. Momentos después, Turán le explica todo, y ella se sorprende de que la raíz sea la biomejora, pero él usó microorganismos que nadie puede ver. Turán lo confirma y ella lo prueba. Para su sorpresa funciona bastante bien, y se da cuenta de que le faltaba eficiencia porque no conocía el principio simple. Mesa admite que es su derrota, pero le pide a Turán que le diga a Cise que fue un empate porque no soporta ver a Cise engreído. Ya que él le ha explicado, Mesa deduce que es natural que sea compensado por ello.
Busca en su estante para sacar su peine y se cepilla el cabello con él. Después de esto le muestra a Turan cómo los objetos se atraen entre sí cuando se frotan. Justo antes de que ella mencione el nombre, Turan la interrumpe, diciéndole que es electricidad estática. Mesa se sorprende de que Turan realmente sepa esto, y gime de frustración porque se considera una de las artes secretas profundas. Mesa le dice a Turan que va a pensar un poco más sobre cómo pagarle para encontrar algo que él no sepa. Mesa sugiere que entrenen juntos de ahora en adelante hasta que se le ocurra una compensación suficiente. Mesa dice que esto es solo para pagarle su deuda, no porque necesite un compañero de entrenamiento. Turan acepta y sugiere que se reúnan en el jardín por la noche a partir del día siguiente. Esa noche la familia cenó de forma extravagante, lo que sorprendió a Aziz, pues ni en su cumpleaños vio algo así. Menciona que cualquiera que vea esto creería que el propio jefe de la casa de Arabian vino de visita. Turan también sabe que no hay forma de que esta sea una comida ordinaria. La madre de Aziz cambia el tema a la herramienta mágica que Aziz prometió hacer para Turan, preguntándole si tiene algo específico en mente al respecto. Turan responde que quiere algo que ayude en la defensa. Dice que es fácil dañar a otros con magia, pero protegerse a uno mismo es difícil. De hecho, si es posible, quiere que pueda protegerlo de ataques sorpresa. Aziz le asegura que esto no será un problema porque ha hecho artículos como este en el pasado. Sin embargo, no tiene nada listo en este momento, y justo entonces, el hermano de Aziz se ofrece a hacerlo. Revela que acaba de terminar un encargo de la casa principal, así que tiene tiempo libre. Su madre le pregunta cómo piensa hacerlo, y él responde que para la defensa contra ataque sorpresa, lo mejor sería algo que Turan lleve consigo en todo momento. Menciona que va a incrustar maná en joyas como anillos, aretes o collares para crear una función que extraiga el poder defensivo de un linaje guardián. La mujer dice que esto es aceptable y le pregunta por el plazo. El tipo responde que esto le tomará un mes y el padre de Aziz se jacta de cómo el hermano de Aziz, Mello, es un mago hábil que solo es superado por él. Mientras alaba a Mello, Aziz queda completamente eclipsado y Turan les dice que aprecia la ayuda pero cree que el regalo es excesivo. La madre de Aziz le hace saber que esto no es excesivo de ninguna manera porque la vida de su hijo no vale tan poco. La mujer le dice a Turan que durante el próximo mes debe quedarse como invitado en la casa, así que debe sentirse cómodo. Al día siguiente, Turan y Aziz caminan por la ciudad y Aziz le dice a Turan que parece que su madre ya le ha tomado cariño. Dice que la mujer está impresionada con el talento mágico de Turan y además Turan nunca descuida su entrenamiento. Después de escuchar todas las cosas buenas que la mujer dice sobre él, Turan dice que parece que ella está tratando de reclutarlo para su casa. Aziz lo confirma, diciendo que su madre da generosamente para endeudarlo, luego le presenta a una joven bonita para tentarlo. Básicamente hay varios adultos en la casa que se unen de esta manera. Turan escucha esto y admite que todo el asunto es bastante preocupante, pero Aziz le asegura que no tiene que preocuparse demasiado porque la herramienta mágica es solo algo bonito para ganarse su favor, así que no hay forma de que sea forzado a casarse incluso si quiere la herramienta mágica. Concluye con el hecho de que su madre no es tan descarada. Aziz le pregunta a Turan si tiene otros planes para el día, y Turan responde que prometió entrenar con Maesa por la noche. Le pregunta a Aziz si pasa algo. Como está libre hasta la noche, Aziz cree que tienen mucho tiempo. Aziz insiste a Turan que patrulle con él, porque Zabulin no será la capital, pero hay mucho que disfrutar. Aziz le pregunta a Turan si pensaba quedarse en su habitación hasta el entrenamiento, y Turan dice que ese era su plan. Aziz se niega a aceptarlo, agarra a Turan y lo arrastra sin darle opción. Lo lleva por toda la ciudad visitando lugares como el casino, el mercado de comida e incluso una sala de cine. Al entrar a la sala, Turan ve el póster del personaje en la pared y se sorprende al ver de quién se trata. Resulta ser Xjorn y esto lo obliga a sentarse a ver la obra. Sorprendentemente, la obra trata sobre Xjorn y cómo es un guerrero tan poderoso. Al final, Aziz le pregunta a Turan qué le pareció y él admite que fue muy buena. Con todo lo que escuchó en la obra, Turan se da cuenta de que Xjorn es realmente genial, pero su humildad es inigualable. Decide que si alguna vez se encuentra con Xjorn de nuevo, le preguntará si la historia es cierta. A la mañana siguiente, Turan se despierta y ve a Haram mirándolo en su habitación. Haram le pregunta si despertó bien, y Turan dice que sí, pero que quiere saber por qué está Haram allí. Haram dice que notó el día anterior que su cuerpo es bastante bueno, y le dice a Turan que lo siga porque es hora de entrenar. Le hace saber que el cuerpo no se fortalece holgazaneando a menos que pase por un infierno. Le pregunta a Turan si no está interesado, pero Turan le asegura que está dispuesto. Turan sabe que ganará más con esto que solo jugando.
Justo entonces, Aziz entra en la habitación hablando de la obra que quiere que vean ese día. De repente ve a su tío y se detiene. Haram le dice que van a entrenar y le pregunta si le interesa venir. Sin dudarlo, Aziz se da la vuelta y sale corriendo, rechazando la oferta. Turan no sabe qué está pasando y mira a Aziz como un loco, preguntándose por qué actúa tan raro. Sin embargo, pronto se da cuenta de por qué es esto cuando Aziz lo somete a una intensa sesión de entrenamiento físico. Turan es obligado a hacer flexiones con pesas en la espalda y casi se desmorona por el dolor. Sin embargo, Haram no va a dejarlo descansar y le dice que siga. Después de tanto dolor, Haram finalmente le dice que se detenga y Turan se desploma en el suelo con un dolor intenso. Haram le pregunta a Turan si es agotador y Turan dice que sí. Haram luego menciona que es bueno ser un mago porque un cuerpo ordinario se debilita con el tiempo, pero un mago usa maná para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. Turan todavía está asimilando lo que dice Haram cuando éste le dice que empiece otra repetición porque ya debe haber descansado. Turan se asusta en shock tratando de decirle al monstruo de hombre que todavía está cansado, pero Haram no quiere oír eso. En los días siguientes, Turan se encuentra entrenando con Haram por la mañana y con Maisa por la noche. Antes de que se dé cuenta, ya han pasado 3 semanas, y durante una de sus sesiones de entrenamiento, Turan expresa su decepción de no poder lanzar su ataque de rayo en línea recta. Turan cree que esto es porque no es de Arabia, pero Maisa le hace saber que no es por eso, ya que ella tampoco ha pensado en apuntar rayos. Los dos están en medio de esto cuando llega un mensajero llamando a Maisa. Maisa exige saber por qué está allí, ya que ella ya había ordenado que nadie se le acercara mientras se recuperaba. El tipo le dice a Maisa que el jefe de la casa la ha convocado, y ella exige saber de qué se trata, prometiendo castigarlo si resulta ser por una razón inútil. El mensajero revela que los elfos oscuros están causando caos en el sur y 3 ciudades ya han sido devastadas. Debido a esto, la casa principal está reuniendo una fuerza de expedición y en el momento en que Turan oye esto, se da cuenta de que los elfos oscuros finalmente han hecho su movimiento. Al oír esto, Maisa le dice al mensajero que transmita su mensaje de que regresará pronto. Después de que el mensajero se va, Maisa le dice a Turan que tiene que irse, pero luego recuerda que tiene que pagar el costo de la magia de corrupción que Turan le enseñó. Maisa le pregunta a Turan si sabe que la electricidad fluye a través del cuerpo humano, y Turan se sorprende al oír esto. Maisa se sorprende y se alegra al mismo tiempo de que él no sepa esto. Maisa le hace saber que esta es una enseñanza secreta de Arabia, y ella le dice que pueden dar la deuda por saldada una vez que ella le enseñe la magia que está a punto de enseñarle. Ella explica que cuando una persona ve o siente algo, una pequeña señal eléctrica es enviada al cerebro. Si uno ve con los ojos, las señales van de los ojos al cerebro, y si uno huele algo, va de la nariz al cerebro. Es a través de esta electricidad que el cerebro capta las sensaciones y envía señales eléctricas por todo el cuerpo para ordenar el movimiento. Turan no lo entiende del todo, pero está convencido de que hay una razón, pues los materiales de la biblioteca eran los mismos al principio. Quiere creer que esto es parte de las leyes naturales que Arabian ha transmitido. Mesa le pregunta qué pasaría si acelerara la electricidad con magia. Él responde que la velocidad de percepción y reacción sería más rápida. Mesa lo confirma, diciendo que Turan debería ser profesor, ya que parece bastante inteligente. Mesa decide demostrar la magia sin demora, curiosa de ver qué tan rápido aprenderá Turan. Momentos después, Turan prueba la técnica, concentrándose en sentir la electricidad fluyendo por su cuerpo. Al lograrlo, acelera el rayo transmitido y antes de darse cuenta, es capaz de sentir cosas en tiempo récord. Incluso el habla de Mesa parece ralentizarse en su presencia, y Turan se abruma por lo impresionante de la magia. De repente se agarra la cabeza con dolor y Mesa lo felicita diciéndole que lo logró, pero sufre lo que pasa al usar grandes cantidades de maná imprudentemente. Mesa le dice que le dolerá la cabeza y le costará adaptarse al principio, pero una vez que se acostumbre, podrá mantenerlo por mucho tiempo. Turan admite que lo que Mesa le dio es mucho más de lo que él le dio a ella. Mesa salta al aire, y antes de irse le dice a Turan que es una inversión, ya que Turan tiene algo de talento. Ella le dice que cobrará todo lo que le debe cuando él alcance su potencial, y después de decir esto, se va volando, dejando a Turan asombrado. Más tarde, Turan y Aziz van a la ciudad central de Morgan para unirse a los ciudadanos y despedir a la expedición. Incluso ven a Maisa entre las fuerzas, y Aziz no duda en saludar a su prima. Su padre le agarra la mano, diciéndole que se comporte como noble. Momentos después, les informan que el jefe de la casa está llegando, y todo queda en silencio. Turan ve a Badal, el jefe de la casa, emergiendo a lo lejos. Parece un anciano golpeado y con cicatrices.
Turan habla con Aziz mencionando que Badal se ve muy pálido, preguntándole si está enfermo. Aziz menciona que hay rumores de que hace mucho luchó con el jefe de la casa Sahar y sufrió graves heridas, pero fue hace mucho, y Aziz cree que solo es la vejez. Badal camina al escenario y levanta la mano. Nubes llenan el cielo y el clima cambia al instante. Habla a los soldados mientras sus ojos brillan. Rayos azotan el cielo, infundiendo miedo en todos, y los ciudadanos alaban a Arabian. Turan queda en shock al presenciar la fuerza de Arabian. No puede creer que, con ese cuerpo y condición, Badal siga en la cima de la magia capaz de derrocar la tierra. Turan se promete que un día él también estará a ese nivel. Más tarde, a Turan le dan el objeto mágico hecho para él, que resulta ser un brazalete. Mello dice que solo con llevarlo, la durabilidad física de Turan aumentará ligeramente, y al canalizar maná esto aumenta aún más. Menciona que en poco tiempo alcanzará un nivel similar al de un noble de linaje guardián. Sin embargo, su consumo de maná es severo, por lo que le insta a no mantenerlo por mucho tiempo. Turan está asombrado por el brazalete y admite que es notable porque un objeto de este calibre es raro incluso entre las grandes casas. Justo entonces, la madre de Aziz le pregunta a Turan si ha considerado unirse a la casa. Turan le agradece la oferta diciendo que es generosa, pero está bastante seguro de que será difícil. La mujer no se sorprende, ya que Aziz ya le dijo que Turan es alguien que tiene mucho que hacer y no puede quedarse en un solo lugar. Ella se disculpa por preguntar de nuevo y Turan menciona que nunca olvidará el buen trato que recibió de la mujer. Les hace saber que Aziz y toda la familia Berk serán sus amigos para siempre. Después de esto, Turan se prepara para irse y se encuentra con Haram, quien le entrega una daga. Haram menciona que es una herramienta mágica y no tiene una función extraordinaria, pero es bastante duradera y afilada. Turan acepta el regalo con gratitud mientras se dirige a Haram como su maestro. Haram sonríe al oír esto y después de que se va, Aziz le pone una capa a Turan. Turan pregunta qué es. Aziz le recuerda que le gustó su ropa, que no se ensucia fácil y se repara sola. También le da camisas y pantalones. Turan está abrumado. Aziz ríe y le dice que es un buen amigo. Le salvó la vida y al pasar tiempo juntos aprendió cómo vivir. Aziz le pregunta a dónde va y Turan responde que solo quiere seguir al este. Aziz lo oye y le dice a Turan que irá a Karmani. Él ya estuvo allí y le aconseja no tomar barco si puede, las olas son muy malas. Turan sabe que no tiene opción, pues más allá está la tierra de Sahar, el desierto Esmeralda, pero no puede decírselo. Aziz insta a Turan a sobrevivir y volver, a lo que Turan dice. Sale disparado a una velocidad cegadora, pasando a viajeros que ni lo ven. Solo sintieron una extraña presencia y nadie pudo alcanzarlo. Tras viajar mucho, Turan se detiene al captar un olor extraño. Por el olor, cree que es carne animal quemada y decide rastrearlo. El olor lo lleva al origen, y queda sin palabras al ver que todo un pueblo fue incendiado. Los aldeanos están atados a postes y son quemados sin piedad. Esto lo hace dudar si fue un ataque de bandidos, pues los elfos oscuros no tendrían el valor de llegar tan lejos. Sigue investigando y capta otro olor de un sótano. Abre la puerta y, para su sorpresa, una niña se esconde allí. La niña grita de miedo, pero Turan le pide que se calme, asegurándole que no es su enemigo. Dice que está para ayudar, y esto la calma. Turan se acerca y le pregunta si puede contarle qué pasó en el pueblo. Menciona a un mago, pero antes de terminar se desmaya. Turan la levanta y al verla, nota que su estado no es crítico. Solo se desmayó por el agotamiento de estar tanto tiempo encerrada. Turan decide llevarla a un lugar seguro. Al volver a la superficie se da cuenta de que está rodeado por una extraña fuerza liderada por una mujer. Ella apunta su arco de hielo a Turan, llamándolo asesino y pidiéndole que se rinda. Un claro malentendido. La mujer le grita: ¿no son suficientes los cadáveres atados? ¿También intenta secuestrar a un niño? El segundo al mando le dice a Turan que no se mueva, y Turan intenta explicarles que es un malentendido. El segundo al mando pierde el control y desata un espíritu de fuego contra Turan. La mujer le grita por ser tan tonto, pues Turan sostenía a una niña. El tipo se disculpa diciendo que se puso nervioso y eso causó el accidente. El polvo se disipa y Turan sigue ileso gracias al brazalete de Mello. Los magos se sorprenden al ver que no tiene ni un rasguño. La mujer se pregunta qué usó Turan y asume que es una habilidad de linaje. Turan habla, diciendo al grupo que no atacó el pueblo, que es un malentendido, pero les advierte que si lo atacan de nuevo no se contendrá. La mujer lo piensa y está de acuerdo en que el culpable no tendría razón para haberse quedado. Además, perdonar a un niño tras tal tragedia no tiene sentido. Se presenta como Bison y le pregunta su nombre. Bison le dice a Turan que necesita confiar en él, aunque la evidencia indique que no lo hizo. Turan les dice que pregunten a la niña que sostiene cuando despierte, pues parece haber visto al culpable.
Bison se sorprende, no esperaba que la niña viera al culpable, a quien llaman. Al parecer, en los últimos meses, el quemador ha atacado aldeas remotas, atando y quemando a la gente hasta la muerte. Al no haber sobrevivientes, nadie sabe su género, solo saben que lo llaman el quemador. Luego la niña despierta y explica que el quemador tiene una capa roja y vello facial. Parece rudo como un leñador. Tras la descripción, Bison y su escuadrón se disculpan con Turan por sus conclusiones. Turan recuerda lo que Midan dijo de nobles cuyo entusiasmo lo supera. Le dice a Bison que no se ofenderá, pues ella se preocupaba por la niña. Turan les pregunta si están allí para atrapar al quemador, y ella dice que sí. Menciona que con la descripción del culpable cree que por fin pueden atraparlo. Revela que tienen una rastreadora nata, y Turan le pregunta si es de la casa Sahar. También quiere saber qué hace en territorio árabe, y Bison rápidamente menciona que es de la casa Carmina. Al parecer vino de Avicha, y los hombres son sus amigos vasallos de su casa. Bison revela que Asha, la rastreadora, desciende de ancestros con sangre noble Sahar. Su linaje se manifestaba débilmente, así que Asha es hábil en magia de búsqueda, pero carece de talento para el ocultamiento. Por eso, la casa los llama el linaje primordial. Bison le pide a Turan que los ayude a cazar al quemador, le dice que le dará toda la recompensa y hasta su parte de maná, pues lo que le importa es su reputación. Turan le pregunta si saben cuán fuerte es el quemador, y Bison dice que está segura de que es un mago de nivel noble. Al parecer, en una de las aldeas que atacó, había caballeros defendiendo el lugar, y los mató a todos. Turan se sorprende, pero cree que es el oponente adecuado, pues los monstruos de bajo rango ya no le bastan para hacerse más fuerte. Por esto, acepta ayudarlos, pero antes de irse, van a la aldea más cercana, y Turan entrega a la niña a un orfanato. Le da al dueño una bolsa de dinero, suficiente para cuidar a la niña hasta que crezca. El hombre le asegura a Turan que harán lo posible. Turan le da una mirada fría antes de decirle que volverá en unos años a revisar. La mirada de Turan infunde miedo al hombre, que sabe que no puede fallar. Listos, Asha activa su poder y rastrea al quemador. Les indica la dirección y un tiempo después Turan le pregunta a Asha qué busca exactamente. Asha menciona que hallaron huellas de un hombre adulto, y al llegar a la carretera principal detectaron olor a ceniza. Dice que si el quemador no se ha cambiado, la ceniza seguiría en él. Turan se impresiona al oír esto, pues muestra lo profesional que es. Básicamente, no pudo encontrarlo antes porque no sabía el género del quemador. En ese momento, Asha menciona que ha encontrado al culpable y sale corriendo, obligando a los demás a seguirla. Luego, llegan a la entrada de una cueva y Bison le dice a Turan que se quede al frente con ella mientras los demás siguen. Bison ilumina el camino con su magia. Al adentrarse, Bison le pregunta a Asha si hay alguien, y ella dice que hay una persona al final. Tras unos minutos, llegan al final de la cueva donde encuentran al quemador. La descripción de la niña coincide, y Asha confirma que es él porque puede olerlo todo. Bison le apunta con su arco preguntándole si es él quien ha estado asesinando a los aldeanos. El quemador actúa indefenso, pero antes de que se den cuenta, desata un poderoso hechizo de fuego. El poder es tan abrumador que hace retroceder a los que están detrás de Turan. Turan y Bison permanecen ilesos, lo que impacta al quemador. Bison dispara una flecha en su pierna, haciéndolo caer de dolor. El quemador hace algo impactante al activar magia de tierra que crea brazos gigantes de arcilla. Turan se sorprende, pues asume que el tipo es de un linaje pirómano. Los brazos atacan, pero Turan salta para esquivar. Al tener un tiro directo al quemador, balancea su manga de arma, cortándole el brazo al instante. Turan lo incapacita con magia de rayo que recorre su cuerpo, haciéndolo gritar de agonía. Bison sale de la tierra y pregunta a Turan si venció al quemador. Él dice que sí. Le pide que revise a los demás mientras él se encarga. Turan vierte semillas de vid y usa su magia para atar al quemador. Turan sella sus ojos, piernas y manos antes de despertarlo. El quemador revive e intenta usar magia, pero Turan le pone una daga al cuello, advirtiéndole que no lo intente si no quiere morir. El quemador se calma y pregunta quiénes son y cómo hallaron la cueva. Bison responde que tienen sus métodos, pero quiere saber si es el quemador. El tipo calla y Turan le clava la daga en el muslo, haciéndolo gritar de dolor. Turan le pregunta por qué quema a los aldeanos, y él afirma que Dios se lo dijo. Dice que si quema almas y carne de pecadores se acercará a Dios. Bison y los demás se sorprenden. Él añade que Dios les enseñó el secreto para obtener poder de linaje. Con unas pocas quemas más, habría obtenido el linaje del pirómano. Bison le dice al quemador que está loco si cree que así obtendrá un linaje innato. Turan recuerda lo que Madan dijo sobre gente común ganando poder matando monstruos, pues ha visto a varios magos. El quemador sigue divagando que con un pequeño sacrificio más, habría obtenido el poder de un pirómano.
Turan se da cuenta de que el tipo no está loco, sino que ha descubierto el secreto del mundo. Sin pensarlo, Turan le corta el cuello al quemador, matándolo al instante. Los caballeros casi vomitan y Bison les pregunta qué pasa. Revelan que es horrible matar a alguien atado e indefenso. Bison les dice que dejen de decir tonterías, recordándoles que pudieron morir en la cueva. No espera compasión. Además, Bison dice que el quemador ha matado a tanta gente que, por mucho que sufra, nunca será suficiente. Turan toma el libro del quemador y desde la primera página ve que es prueba suficiente de que él es el quemador. Turan lo revisa y se asombra, pues hay fórmulas de combinación que nunca había visto. Se pregunta si la voz en la cabeza del quemador también le dijo esto. Justo entonces, Bison llama a Turan diciéndole que es hora de absorber el maná del quemador. El grupo se reúne para hacerlo y después Bison recibe un premio de su familia por derrotar al quemador. Bison le dice a Turan que planean viajar más cazando monstruos y le pregunta qué quiere hacer. Ella le entrega el dinero prometido y Turan responde que va directo a Vicha. Bison le recuerda lo que le dijo y él le asegura que no lo divulgará, pues causaría gran caos, aunque no fuera cierto. Se separan y Turan piensa que no necesita mencionar que aún no hay pruebas definitivas. Mientras camina por un páramo nota que la magia de fuego es débil pero la de agua es fuerte. Esto le indica que está cerca y pronto llega a Vicha. Turan entra en una posada donde ve a un capitán hablando con su colega sobre lo terrible que es cruzar en riel. De hecho, la última vez que pasaron, los piratas casi hundieron su barco. El capitán cree que si sigue así, pagarán funerales en vez de salarios. El capitán habla de lo bueno que sería conseguir un caballero experto. Justo entonces, Turan se acerca y le pregunta si va en Ril. El capitán responde que parten mañana, pero no hay espacio extra. Dice que llevar a uno más significa dejar un barril de licor, lo cual va contra sus principios. Turan pone la mano en la copa del capitán y la congela. El capitán queda en shock y los otros marineros casi se orinan. Se preguntan qué hace un caballero en ese lugar. Turan le dice al capitán que puede hablar con comodidad, pues él es quien pide ser contratado. El capitán asiente y pregunta a Turan qué lo trae. Turan responde que quiere abordar un barco en riel. Le asegura que es un empleado, no un pasajero, prometiendo defenderse de piratas o ataques de sirenas como pago por su pasaje. El capitán le dice a Turan que su barco está en malas condiciones, así que no pueden darle una habitación digna de un caballero. Turan le asegura que no le importa el pago ni las condiciones del barco, solo llegar al desierto de Enriel. Siendo así, el capitán acepta feliz el trato y le da la bienvenida a Turan a bordo. Mientras tanto, las fuerzas de expedición que enfrentan a los elfos libran una dura batalla. Un caballero excepcional derriba a elfos como si fueran de papel, pero de repente es superado. Justo cuando está a punto de ser dominado, Mesa aparece desde arriba, convirtiendo a los elfos atacantes en carne asada con su potente ataque de rayo. El caballero le agradece a Mesa la ayuda, ella le dice que se una a la unidad y él corre a los demás. En eso, el tío de Mesa, Cadram Arabian, vicecapitán del escuadrón, aparece preguntándole si está bien. Ella le asegura que sí y Cadram le insta a no esforzarse, pues es mucho más valiosa que la vida de uno o dos caballeros. Mesa le dice a Cadram que está bien, más preocupada por la batalla. Cadram dice que va bien, la zona será recuperada pronto, pero no han hallado los túneles. Mesa le dice a su tío que le avise cuando los encuentren, prometiendo ir ella misma. Dicho esto, sale corriendo sin importarle. Cadram gime de frustración, cree que su hermano crió a Mesa con demasiada despreocupación. Teme que a este paso termine como su hermano y madre. Turan, por otro lado, está al lado del barco pensando cómo obtendrá pistas al llegar a Sahar. Como no conoce el estatus de su padre, no hay forma de saber qué pasará al llegar a Sahar. Sus únicas pistas son unas pocas reliquias y un retrato del rostro de su madre. Se pregunta cuánto le tomará encontrar información sobre ella solo con esto. El capitán aparece detrás preguntándole por qué piensa tan profundo. Turan responde que solo piensa en lo vasto que es el océano. El capitán está de acuerdo y le pregunta a Turan cómo lleva el mareo, pues ha oído que la gente de tierra suele marearse solo con ver la inmensidad. Turan le asegura que se siente bien, y el capitán dice que ha oído de su búsqueda por aprender navegación. Turan responde que solo quería el conocimiento y con lo aprendido es bastante interesante. En eso suena la alarma de la comida y todos se sientan a comer antes de volver al trabajo. Mientras comen, el chef le dice a Turan que quizás no sea la mejor comida, pero la cola encurtida es muy importante. Dice que por eso no han muerto de escorbuto y Turan le pregunta qué es. Menciona que es una enfermedad donde sangran las encías y se muere, pero si comen comida ácida mejoran. Como las frutas se echan a perder rápido, la cola encurtida es lo mejor, aunque el sabor sea malo. Turan está impresionado y le pregunta al viejo cómo sabe.
El viejo responde que alguien lo descubrió en algún momento y de ahí la voz se corrió. Menciona que antes de descubrirlo, la gente comía sirenas crudas. De repente suena la alarma, alertando de un barco que se acerca a las 2. El vigía se encarga de averiguar si es pirata. Al saber que no hay banderas izadas, el chef concluye que son piratas. El viejo está enojado de que aparecieran justo cuando todo iba bien. El capitán ordena a los marineros que se preparen para el combate. El viejo le pregunta al capitán si piensa huir, pero el capitán le hace saber que los alcanzarán, pues su barco es más rápido. El capitán le pregunta a Turán si está bien y Turán asegura que mientras no haya caballeros ni nobles a bordo, no habrá problema. El capitán les dice que dirijan el barco hacia los piratas, pues van a pelear. Los tripulantes empiezan a alabar a Turán antes de que él les muestre lo que es capaz. Momentos después, el barco pirata los alcanza, y los piratas gritan a los tripulantes que se rindan para que les perdonen la vida. Turán le pregunta al viejo si es cierto, y el viejo le dice que si lanzarlos al mar tras cortarles las piernas cuenta como perdonarles, entonces dicen la verdad. Al oír esto, Turán salta al barco pirata, y al aterrizar los piratas saben que hay problemas. Turán conjura agua del océano y la moldea en lanzas de hielo. El líder pirata ve esto y se asusta, diciéndoles a sus hombres que maten a Turán de inmediato. Sin embargo, Turán ya los condena a todos a muerte, pues se sabe que no son buenas personas. Sin dudarlo, lanza las lanzas de hielo sobre ellos, atravesándolos sin piedad. El líder pirata les grita a sus compañeros que detengan a Turán, pero antes de que se dé cuenta, Turán ya ha eliminado a un par de ellos. Sin embargo, el líder pirata todavía cree que pueden enfrentarse a Turán, y les dice que lo rodeen, porque si no lo hacen, ellos serán los que mueran. Siguiendo las instrucciones de su jefe, los piratas rodean a Turán, con el objetivo de derribarlo al mismo tiempo. Turán entonces atrae agua del océano y la convierte en una espada de hielo. El primer tipo que lo ataca pierde la mano antes de que su cabeza se separe del cuerpo. Aunque Turán acaba de matar a su colega de la manera más brutal, los piratas parecen empeñados en derribarlo mientras todos cargan contra él. Se abalanzan sobre él con sus espadas, pero Turán bloquea sus ataques con su espada de hielo antes de golpear sus espadas para que se les caigan de las manos. Una vez expuestos, Turán abre agujeros en sus cabezas con su espada. Uno logra acercarse lo suficiente, pero Turán lo corta verticalmente. Toma un poste y lo usa para empalar a otro pirata que lo ataca. Mientras hace esto, Turán se mantiene sereno, y uno de ellos casi lo alcanza, pero él salta hacia atrás, esquivando el golpe. Turán luego extiende su espada para que sea más larga. Un solo golpe de esta es suficiente para decapitar a un montón de piratas sin piedad. De repente, uno de los piratas que ya había derribado se levanta y se acerca sigilosamente a Turán por detrás, sujetándolo. Dos piratas deciden atacar a Turán para aprovechar esta oportunidad y derribarlo. Sin embargo, el trío se encuentra con una sorprendente revelación, ya que sus armas ni siquiera logran penetrar el cuerpo de Turán. Antes de que puedan volver a la realidad, Turán clava su espada en el tipo que lo sujeta. Corta las manos de los otros dos antes de destrozarlos horriblemente. Turán luego pasa a la ofensiva mientras se lanza hacia los piratas, decapitándolos uno tras otro. Sus cabezas vuelan por todo el barco mientras su sangre lo empapa. Sus gritos se escuchan a la distancia, mientras Turán los envía con sus ancestros. Para cuando Turán termina, lo que queda es pura carnicería. El barco principal lanza anclas para acercar el barco y así poder acceder al barco pirata. La tripulación queda en completo shock, porque nunca esperaron que Turán hubiera eliminado a los piratas él solo. El capitán incluso bromea con Turán diciéndole que si sigue así, no quedará nada para que la tripulación haga. La tripulación comienza a cantar sus alabanzas mientras maldicen a los piratas. Uno de los tripulantes ve lo ensangrentado que está Turán y le sugiere que visite a un médico, pero Turán le hace saber que no hay necesidad de esto porque no está herido en ninguna parte. Turán menciona que toda la sangre en él es de los piratas. Después de asearse, Turán se reúne con el capitán en su oficina y este le informa a Turán que ha registrado el barco. Resulta que el barco era un buque mercante que desapareció en Avaca hace algunos años. Los piratas lo capturaron y le dieron una nueva capa de pintura para poder usarlo ellos mismos, algo que suelen hacer. Turán le pregunta al capitán qué piensa hacer, y el capitán le dice que, ya que él fue quien terminó la pelea solo, la propiedad del artículo le pertenece a Turán. El capitán lo felicita por convertirse en dueño de un barco, y Turán se sorprende al escuchar esto. Turán luego le preguntó al capitán qué se suele hacer en situaciones como esta, y él responde que hay varias maneras. El capitán le dice que puede llevarlo de vuelta a Bacha y decirle al dueño original que lo encontró, inclinando la cabeza por una recompensa.
Sin embargo, debe saber que el papeleo y lidiar con burócratas le tomará 1 o 2 meses. La otra forma es ir al desierto Esmeralda y venderlo allí. Sin embargo, para el capitán lo mejor es venderlo en las islas del Mar del Norte, que están en su camino. Menciona que este es un lugar que siempre está desesperado por barcos, y la regla es vender al que lo necesite para obtener el precio más alto. Sin embargo, para mover un barco tan grande como este, requerirá que movilice a algunos de sus tripulantes, ya que no puede navegar el barco él solo. Si va a usar a algunos de sus hombres, debe estar listo para pagarles, y está bastante seguro de que Turan entiende esto. Mientras hablan de esto, la tripulación está limpiando el barco y han arrojado los cuerpos de los piratas al océano. El capitán le dice a Turan que si puede darles el 10% de la ganancia, ellos lo ayudarán a llevarlo a donde debe estar. Turan propone un mejor trato. Le dice al capitán que se encargue de todo hasta la venta por el 20% de las ganancias, y el capitán no duda en aceptar. Menciona que conoce gente en la isla y está seguro de que conseguirán un buen precio. De repente, un tripulante entra corriendo a la oficina, diciéndole al capitán que hay una sirena. El capitán se asusta al oírlo, no puede creer que acabaron con piratas y ahora son atacados por sirenas. El tripulante aclara que los piratas tenían una sirena cautiva bajo cubierta. Al oír esto, Turan, el capitán y el anciano deciden ir a ver. El capitán le pregunta a Turan si quiere ver a la sirena y Turan dice que sí. Mientras van hacia donde está la sirena, Turan les pregunta si las sirenas se venden caro. El anciano revela que si es una sirena hembra, los ricos señores del continente, que solo tienen dinero y huesos, pagarán el precio más alto. Justo entonces, entran donde está la sirena y se decepcionan al ver que es un joven tritón. El capitán menciona que este solo se venderá por poco, porque a los nobles ricos no les interesan los tritones, a menos que sea un legendario de la realeza que pueda transformarse en pez. La sirena les grita, llamando al capitán tonto insolente por llamarlo solo un macho. Dice que es Armani, el 47º príncipe de Estadale del Norte, y exige respeto porque está por encima de ellos. Turan le pregunta al capitán si Armani en serio es de la realeza, y él dice que sí. El capitán cree que Armani miente para que lo mantengan vivo y lo vendan. Luego le pregunta si puede transformarse en pez, y él dice que no. Al preguntarle por qué, responde que es porque está atado y fuera del agua. Dice que debe entrar al mar y estar en perfecto estado para transformarse. El capitán y Turan se miran, pues parece que Armani solo busca escapar. El capitán le pregunta a Turan qué hará, y Turan pregunta si es verdad que las sirenas comen humanos. El capitán dice que es cierto. Turan dice que debe matar a Armani, ya que no vale dinero. Será un gran premio si lo que Armani dijo es verdad, pero si lo liberan y escapa, quedarán como tontos. Turan extiende su mano hacia Armani, preparándose para matarlo con magia de hielo. Armani le grita preguntándole qué hace. Sigue rogando por su vida, revelando que nunca ha comido un humano ni piensa hacerlo. Esto basta para que Turan retroceda y Armani le dice desesperadamente que si lo perdona, le dará un tesoro. Turan se detiene y le pregunta a Armani si habla en serio. Armani lo confirma, diciendo que hay tesoros de los dioses Freyan que los humanos adoran. Poco después llegan a un muelle, y mientras la tripulación celebra haber llegado a tierra, Turan tiene otro plan. Decide ir en bote con Armani a donde dice que está el tesoro. Como no está lejos, Turan dice que irá y volverá esa noche. Momentos después, Turan ata las manos de Armani con cadenas y lo sube a un bote para ir al tesoro. Armani le pregunta a Turan si lo encadena porque cree que huirá. Armani le asegura que es príncipe y cumple su palabra. Turan lo ignora y Armani le pregunta si promete liberarlo si el tesoro está allí. Turan lo confirma y saca el bote con su magia. Armani le dice que no lo culpe si se decepciona. Dice que es un tesoro Freyan asombroso solo para la gente de tierra como él. Turan le asegura que no le importa y solo quiere que lo guíe. Esa noche llegan al lugar y Turan se quita la camisa antes de zambullirse. Nada hacia el lugar, pero al llegar se lleva una gran sorpresa. Una serpiente gigante lo espera en el supuesto tesoro.